detalles en la semana, qué bonito. ¿De quién será ese corazón? Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, en especial para Cuba. Vaya, Cuba, Cuba. Especial para mí. Ábrelo, Mare, por favor, ábrelo. De zapa nomás, a ver. Pero Mare, Dudo ¿qué que sea para mí. tal tu primer día sin tu compañero de vida? ¿Cómo te sientes? aquí estoy yo, papi. Aquí estoy yo. Ah, pero que acá Saludamos está, en que acá, 3, ahí se 2, está 1. postulando Miguel. Oh, sí es para mí. ¿Qué es? Ah, es que es una... Es una carta. Léela en voz alta, hay que imitar. Léela. Ay, pajarito. Bueno, Mare, claramente esa es la herencia de Andrés. Léela, por favor, de pronto nos interesa a todos. Pues madre, a ver. Está bien larga, la verdad. ¿Ves que todo lo malo trae algo positivo? Te dejó los pájaros. Ya tengo novio envidiosas. Quiero decirte que te quiero mucho. Una oveja. Cosas muy pequeñas que vos dirías, no seas exagerada. A mí me fueron infiel. Es increíble que crucé el continente para encontrarme con esto. No me arrepiento del beso porque me ayudó a darme Bueno, hay cuenta otras que formas Mariela para es... crecer. Ten en cuenta que tal vez estás tomando medidas drásticas que no corresponden. Si les cuentas todo, eres tóxica. Y si no le cuentas nada, que por qué no me explicas bien. ¿Cuál es tu miedo en una relación? No tengo miedo, si pasa algo, tiene que pasar y punto y se soluciona. ¿Cuánta experiencia tienes con mujeres mayores que tú? Bastante. Aquí me molesta que hable como si me conociera, pero después dijo, no, es que ella no es mi amiga. Si no eres mi amiga, entonces no me conoces. Me gusta y le incomoda particularmente los likes y que yo le siga a Jessica. Con un like empieza todo. Ya va para la tercera semana. Ya quedó claro que no fue más que un beso, ya está. La cizaña que tiene Andrés es única. Era una persona muy estratega también, Andrés. Simplemente atacó a Edgar, pero cierto, sus disculpas por el voto, pero según la filosofía de Donday es que los que comenzamos nos quedamos y sin dar la oportunidad a los nuevos. ¿Por qué dices algo y luego te arrepientes y haces algo totalmente contrario? Que le da miedo incluso hablar conmigo, porque cuando quería hablar con ella se va para otro lado. La realidad va a salir en algún momento, igual que salió con Andrés, va a salir con ella y está saliendo. Yo he llegado sola y siento que me voy a ir sola entre tanta gente falsa. Tienes que ser segura de tu pareja, Melissa. O sea, van a haber 1000 cheerleaders. La herencia de Andrés a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dale, Mare, adelante, por favor. Lamento comunicarte que yo era el que tenía secuestrado a Roberto. ¡Ay, yo sabía! Lamento Siempre la lo supe. negociación tan dura, pero quería que me cocines y tenerlo camuflado entre todos los chicos para tratar sin éxito que no sospeches de mí. Por eso era un yapingacho para cada uno en mi casa. Una forma de también agradecerles a ellos toda la convivencia por tratarme bien y también entregarle a Donday algo de su tierra porque andaba extrañando casa. Esos son los verdaderos detalles para todos salir ganando. Pocos fueron cómplices, Edgar y yo. Edgar, por cierto, mis disculpas por el voto, pero según la filosofía de Donday es que los que comenzamos nos quedamos y sin dar la oportunidad a los nuevos. Bueno. Ahí nos ves a los leales Mi confiando en su filosofía. estrategia. Cuando mi estrategia era que la nueva persona se dé el momento de mostrar lo bonito de su persona y cambiarla por las personas que estaban Extraño cerradas esas a no arriesgar aseveraciones. sentimientos o por la que realmente ni uno de nuestra casa iba a intentar nada sentimental. Ojo, creyendo que lo tuyo con Elizabeth es cierto. Creo que me Menos mal se extendí con quería el ir, tema ¿no? de Donday y su buen discurso de voto por una historia que es mentira porque Mare no quiso pactar reality conmigo al inicio. Elizabeth, créeme que me gustaría verte con Donday por muchísimos años y no salgan en la televisión que solo fue por show. Austin, un verdadero líder varón, se sacrifica por hombres decentes. Es decir, por personas que realmente valen. Mare, perdón a lo nuestro. ¿Te gustaría que nuestra historia continúe afuera o adentro del reality? Es mejor adentro siempre. Tienes hasta la gala para responderlo. No tengo noción en qué momento será entregada esta carta. Mi mensajero solo tiene la instrucción de dejarla en el momento preciso. Por cierto, Bolivia está hermoso. Atentamente, Andrés Salvatierra y Bolivia entera.
Postdata no va de parte de un realitista aumentativo de mi país, va de parte de un realista, término mundial. Qué lindas palabras. Qué lindas palabras. Para ti. Lamento lo del pajarito, yo fui que lo cogí, sorry. ¿Cómo te sientes, Mare? ¿Cómo la ves? Con esa carta, con las A mí me palabras dan que una dijo, carta con las así. palabras. A mí me ¿Estás dan una viendo carta bien? así, yo me voy ahora mismo. A mí me dan una carta así de amor, brother, yo me voy. Yo digo ya, el amor está afuera. Está afuera. El amor está afuera. Le pusieron fecha para que responda. Deberías irte, Mare. Tienes hasta esta cara. Por el ¿Quieres amor. que me vaya? Haga lo que tiene que hacer, papi, pero yo aquí me quedo porque tengo ahora a alguien más por quien quedarme. Ay, chuta, Ey, chuta. Thor, qué chimba, weón. No, en general, yo saben que estoy abierta a absolutamente todo y de alguna manera no niego que las cosas aquí entre él y yo fueron difíciles, pero eso es el amor, ¿no? De eso se trata justamente, de conocer a la persona, conocer sus sombras, conocer lo peor de él y abrazarlas. Mira, Mare. Qué lindas palabras. Y yo creo que después de haberlo conocido a él, después de haber podido ser su amiga en este tiempo, estoy dispuesta a abrazar sus sombras. Así que veamos qué pasa. Si es que en el camino nos volvemos a encontrar aquí afuera. Yo creo que la carta no era para Mare. Yo creo que la carta era más bien para Donday y estaba utilizando a Mare con la excusa, ¿cierto? Porque pues realmente lo que dijo de Mare fueron 2 párrafos y el resto de la carta se estaba despidiendo de Donday. Entonces no me quedó claro, ¿cierto? Y obviamente lo hizo con una intención, ¿cierto? La intención era sacar puntos a relucir de que hay unas estrategias, de que sí las hay, porque las hay, es evidente. Piña, pero las cosas quedaron claras entre tú y Edgar. Parece que no. ¿A quién Oh. Parece que habló la roba marido. Parece que quedaron gris. Habló la roba marido. Parece que quedó gris el problema entre Claudia y él. Andreina tiene unas Vamos a amistades. Porque dejaron libre a Miguel. Yo no entiendo nada, amiga. ¿De cuál de los dos hablas? No tiene nada que decir. Miguel está libre. Solo lo deja. Bueno, a ver. Papi, yo Que con siga pasión. el desfile. ¿Qué hombres están libres? ¡Ay! Esta semana llega carne nueva. ¡Carne fresca! ¡Qué bien! En buena hora me Pues soltaron Piña, la entonces ¿qué pasa silbando, Piña? Oye, Parece un Piña. pajarito. Oye, Piña. Oye, ¡Hombre Piña. nuevo! Chicas, expectativas del chico nuevo, expectativas en este punto del reality, de la Supongo que ha de venir competencia. de Bolivia. ¿Qué esperas? Bonito. De Bolivia, digo, supongo que ha de venir de Alto, ok, Bolivia. a ver. Que sea un lamento boliviano. Que esté dispuesto a conectar Eli. con mis amigas. Eli, ¿qué Gracias. quisiera? Ay, bebé. Ajá, sí, a ver, ya. Una vez, por eso es lo que estoy haciendo. Eli, Morenazo. Moreno, pide moreno. Chir, Moreno. moreno también. Moreno está Meli, difícil al parecer. para las amigas. Mira, yo Que quiero les dé moreno la con talla. ojos azules. Andreina. Moreno con ojos azules. Ya, rubia, de blanco, de Ya. ojos azules. Alto, 3 piernas. Alto ¿Tú 300, fuerte. qué pedirías para el hombre nuevo, Jessy? Solo pido que sea maduro. Maduro. Uy, complicado, porque el hombre no madura, hija mía. Que sea maduro, no verde, dice. Gris, ¿qué pedirías en el chico nuevo? ¿Qué les No, hace ya pensar no que ustedes puede, no son las No, pero inmaduras? para las amigas. Ya lo tengo. Que no quiera besar a todas. Buen punto. Que no las quiera besar a todas. Uy, complicado también. Que muy ustedes se difícil. dejen besar es otra cosa. Porque cuando las quiera besar a todas se va a meter en un Que problema no conmigo. tenga opciones, sino elecciones. Yo tengo, muy bien, está bien, está bien. Bien, Y opciones y no Mariela, ¿qué elecciones quisiera está en el bien. chico nuevo? Por ustedes, un hombre decidido, si es treintón, bueno, no porque sea treintón, tiene que ser maduro, pero decidido, por sobre todas las cosas, Treintón. decidido, O con sea, que los de visión. 30 son viejos, maduros. Mariela también. Pero para que no aprenda que Alejandro. La onda del chico nuevo. No, pues decidido no es ese muchacho. Mariela, Ponte pila, Toñito. Lo que menos es decidido, tengo que decir. La estás perdiendo. Me estás perdiendo, Ñanito, Alejandro. ponte O sea, Mariela, a Alejandro le Me falta estás decisión. perdiendo. O sea, yo me loco. y esto Háblalo, sucede, háblalo. no, Mariela. Y yo que Que yo estaba me a abro del punto de parche y decir que me ustedes dos gustaba están peleando. tu peinado hoy. No, tienen que estar así, mira, así. Full Y yo amor. que estaba a punto de decirte que tu peinado estaba hermoso. Yo te pregunto porque, o sea, yo veo que desde que regresaste, yo te soy sincera,
Yo me iba a abrir, o sea, yo me alejé de la escena, ¿tuviste? Antes de Clarísimo, que llegaras, clarísimo que fuiste vos la que yo te alejaste dije, de la escena. híjoles, así no se puede. Y me alejé, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que ahorita como que digo, ¿qué está pasando? Porque llegas y yo imaginé que iban a explotar de amor y que iban a estar, o sea, full juntos. Por dos, yo también pensaba eso. Es que ves, esa actitud tuya es como, what the Hermana, está que yo le pasando, puedo decir, güey? yo no sé qué está pasando. No, ¿sabes? En Te serio, veo muy soy sacada de onda, la verdad. muy, Sí. ¿sabes? Toda esta veo. semana que pasó, te quiero dejar claro, y yo te lo he dicho muchas veces y te lo digo mirándote los ojos. Yo no tengo nada contra vos. O sea, Yo lo cuando, sé. Cuando me escriben en las redes, ¿viste lo que escribí en Yo la lo historia? sé y te lo agradezco. Cuando me escriben en las redes, yo incluso digo, sí, es súper buena onda, yo no tengo problema con ella. Yo te agradezco que seas una dama y que te comportes así con los fandoms porque sí me ha llovido, ¿eh? Es que Pero yo- bueno, no me yo lo tomo entiendo, personal sí. y menos de ti. O sea, menos. Yo sé en qué posición estás, te estoy conociendo y te me haces una mujer Pero- increíble. Ay, gracias. ¿En serio? Igualmente, y antes de conocerte, cuando Alejandro me llamó ese mismo día para decirme, jamás se me pasó por la cabeza echarte la culpa a vos o a los chavos en la vida. O sea, No, si porque eres algo muy que yo madura. soy y una dama y sé cuál es mi camino, mi responsabilidad afectiva es con Alejandro. ¿No? Si vos entraste porque él te dio el apertura y vos me contaste después lo que, él no me había contado muchos detalles, vos me contaste después que yo en tus zapatos, yo veo a alguien que me gusta, yo vengo soltera, veo a alguien que me gusta y así como él sé, porque yo no había visto los videos. ¿Sabes que ese fin de semana por eso es que ando también bastante molesta ahorita? ¿Estás molesta con él? ¿O con la situación en particular? O sea, como con todo lo que está pasando. La situación creó que yo me molestara con él, porque independiente que fuera esta cara de Jessica, puede haber sido Juanita, Petronila, Antonia. Claro, se puede haber Y por eso llamado es incómodo, Mariana, porque whatever. yo le digo a él, Jessica, pero no es vos. O sea, evidentemente fuiste vos la que provocó el asunto, pero me siento incómoda porque no sos vos. O sea, vos no tenés la culpa. Sí, La yo le robé el situación, beso, pero porque la situación se prestó a, ¿me entiendes? todo. O sea, hasta yo digo, si Y yo no te voy a negar que me gusta, o sea, eso yo te lo he dicho, o sea, siempre. Pero una cosa es que el hombre me guste y otra cosa es que yo vaya a andar atrás de él persiguiéndolo, o sea, Y eso es lo no, que me molesta. No. No me molesta. Me decepciona mucho porque yo esperaría que el hombre que quiero para mi vida, porque yo he sido real, Jessica, con él, y le he dicho, a mí me vale este programa, me vale la exposición. En todo caso, la primera vez que yo vine ya tuve la exposición que hubiese querido, ya no regreso. O sea, yo crucé Regresaste por él. el continente por él, yo ya estaba en mi vida tranquila, en mi vida normal. ¿Y qué me vengo a encontrar? O sea, yo sé que vos le gustas y yo le he dicho. Vos sabés que le gustas a Jessica y él no te es indiferente. Entonces, ¿qué hace una persona? Un hombre Pues no, mira, no te que voy a tiene mentir. un- Él no me es indiferente y por eso he marcado tanto mi distancia. Porque... No, vos no le sos indiferente a él porque yo lo he notado. Ah, tú dices que yo a él Sí, no sí. le soy indiferente. No le sos indiferente. O ¿En sea, serio? Y no te dijo que sí te iba a besar. ¿Por qué accedió a besarte? ¿Por qué respondió que... Porque a lo mejor no esperaba que pasara y yo fui No, la no, que lo no. propició. Sí, o sea, es que, a ver, no estamos diciendo que no te gustó, no estamos diciendo que fue malo, te estamos diciendo es que si lo podías, a ver, si yo te digo algo, si tendrías el poder de evitar algo, ¿no evitarías eso? Claro. No, ¿por qué? Porque te enseña algo. Ahí está. Ya, pues, ya te enseña, pero sí te puedes arrepentir de. Claro, es que Claro, ¿y uno por se qué puede existe arrepentir. entonces la palabra? ¿Ves? O sea, Es Negro, serio. porque yo nosotros lo tenemos hice. que darle explicación Claro, a me las gustó. cosas. Claro. Exacto, precisamente. Pero tuve problemas. Mira, También. como por hacerlo. seres, Sí. como Entonces, seres tuviste en tantos estos problemas, momentos hagamos de cuenta terrenales, que la perdiste. somos los únicos Ahí, seres claro. que tenemos Entonces, la capacidad de ¿por qué la tener perdiste? pensamientos. Para Por sí. hacer eso. Pero por eso, Entonces negro, te si tú arrepientes. haces las Correcto, cosas, escúchame, correcto. si uno hace las cosas es porque quiere hacerlas. Sí, en No el es- momento. En el momento. Sí. Porque tienes que arrepentirte si en el momento sentiste la satisfacción de hacerlo. Pero la palabra arrepentir, a lo que yo voy, si te Mi arrepientes, satisfacción está está después mal, todavía. no está ¿Por qué? mal, Porque no está eso mal me ayudó utilizarla. a O darme sea, cuenta que Mariela es la indicada. Sí, se va a hacer exactamente. la Sí, dura de la lo semana y agradezco ya y no después lo como si arrepiento. nada. Mira, yo creo La que madre, este... ella está Tal. enamorada de ti, loco. Pero mira, esto es un tema... Ella Pero, está enamorada de ti. mira, es que lo que él dice es válido. Lo que él dice que eso sirvió para. Sí, Ya, pero ¿qué pasa si por claro, en te ese deja? caso. O sea, que obvio. en sí el problema de su ruptura sea por eso. Entonces, viene la palabra me arrepiento. Claro, pues, Pero es que mira, en ese caso hipotético listo, sería así. en ese caso, ¿qué pasa? Para generarle cierta tranquilidad a ella en su ser con respecto a lo que ustedes tienen, de pronto ella necesita eso. Hey, parce, me arrepiento por haberlo hecho, porque pues realmente... y agregarle, bueno,
aprendí de eso. Y en su pero- momento me Papi, gustó ¿sabe a la qué final. siento yo? No, ¿Sabe qué siento bajo yo? presión Que ella no uno quiere que se responde sí quiero arrepienta. besar a alguien y sí se siente atraído, o sea, sí se siente atraído por vos. Pero hermana, yo le robé el beso, eso sí es indudable. Yo Sí, se lo pero robé. él respondió que sí quería beso y sí Ah, respondió bueno, que porque sí. dijo que sí, yo se lo di. sí, Exactamente. Sí. Lo que te quiero decir, yo esperaría que mi pareja, yo No sé que se no somos ponga en pareja. esa situación. No, yo sé que no somos pareja, pero hay una responsabilidad afectiva, ¿ok? Uno. Gracias. Dos, Sí, entiendo perfecto. Dos, yo esperaría que mi pareja tenga y diga, ¿sabes qué? Fue incómodo lo que pasó, me alejo de Jessica, ni siquiera estoy cerca, ni le pelo los ojos, no estoy... Pero se ha estado alejando, o sea, está súper alejado de mí. Yo he visto, yo soy, lo que yo más soy es observadora, yo veo O sea, las ¿tú reacciones. sientes que él busca Eh, acercamiento conmigo? Cuando puede y no está novio, sí. ¿En serio? Sí. ¿Tu problema es como las reacciones que tiene hacia mí? Hombre, Es que te juro que yo no uno- he visto porque vos ni estás en tu sentido rollo. nada. Vos estás en tu rollo. Sí. Y yo le tiré la piedra 3 veces de algo en específico que estoy esperando que haga y no ha hecho. Entonces, pero ¿sabes por qué le hago tan grande? Sí, güey. No, Te lo con juro, vos. estoy así. No, de la situación que me estás planteando es como, ¿Y por qué? No. porque yo no me he fijado ni he sentido que de No, su es que parte estás haya posando, como ni que está ahí. No, una pero reacción o es que algo, estas como que cosas- siento que ni me fuma. es que es tan sutil, ¿sabes? Yo me fijo tanto en esas cosas. O sea, dame un ejemplo, o sea, miradas o qué, ¿a qué te refieres con sutilezas? No, yo para ver, yo soy bien detallista y en cosas muy pequeñas que vos dirías, no seas exagerada. A mí me fueron infiel. Sí, bueno. A mí Todo, también. todo empieza de una cosa insignificantemente pequeña, que no importa. Así. Bueno, O sea, mi Papi, pregunta eso no es- por qué puede mi pasar. pregunta es, ¿hasta qué momento es sano? O sea, ¿hasta qué momento es sensato lo que está diciendo Mariela? ¿Y en qué momento ya es contraproducente que yo no pueda creo tal vez que- yo creo que mirar comentario- o saludarla o compartir con ella? es que el problema, yo siento que en estos momentos el problema de Mariela es que puede que tú quieras puedan que sean amigos, pero el problema en su cabeza y en su sentir es el hecho que ustedes llegaron a gustarse. Entonces, Llegaron a- entonces ese miedo es ese miedo a que se vuelva a reavivar ese gusto. Porque, negro, si tú a mí me preguntas, a ustedes dos se les nota que se gustan. Y es que Y entre el más te hecho- lo niegan, más, o sea, más es. Y A el mí me hecho pasó eso. que el hecho que él sepa que a vos te gusta, dice, no, Mariela, o sea, ni el abuelo, o sea, pero no, yo tengo que estarle... Me preguntó, ¿qué yo te dije en el camerino? Me preguntó, ¿a vos te molestaría que yo hable con Jessica? O sea, yo ni hubiera esperado que me O preguntara sea, sientes eso. que eso ni siquiera iba. O sea, que ni O siquiera tenía que sea, preguntar eso. Decime Claro, si claro. no es obvio, decime Jessica si no es obvio. Claro. Bueno, no lo veo obvio, pero de tu lado sí lo veo obvio. O sea, preguntar si tiene, o sea, vengo llegando, 3 semanas separados, vengo y me encuentro con la escena. Sí, no debería estar preocupado por si puede o no puede hablar conmigo. Ya te estoy entendiendo, ya te estoy Simplemente entendiendo. actuar como un hombre y darme mi lugar. Yo sé que no somos pareja, pero entonces las 3 semanas que estuvo pidiendo votos para que yo regresara, ¿para qué era? Ya paso para venir no tiene la misma intensidad, no tiene la... No sé, yo estoy sumamente confundida. ¿Y ¿sabes? qué piensas hacer? No sé. Yo lo veo a él súper sacado de onda, como que lo veo triste porque tú estás como muy sacada de onda, pues. O sea, yo es lo que percibo. Por eso ahorita te dije, güey, deberían estar, o sea, a full, a No, full. si yo venía la semana pasada y me sentí tan... Ya me sé. sentí tan... Y Yo, te entiendo. Y me dice, hasta él lo dijo en la gala o en la pregala, que yo le he bajado, que yo Tú, vengo... de verdad, este man a Jessica le tiene hasta a veces es más, a veces que lo que él se va. Tú te vas. O sea, es que eso es lo que pasa. Yo lo que veo en el lenguaje corporal de ambos es que sí hay una atracción. Yo siento que Mariela se sentiría mucho más tranquila, incluso tú acercándote a Jessica, si ella supiera que no hay ni chimba. Claro. Pero es que hay algo, o sea, hay algo ahí en el ambiente entre Por eso le entre estoy tú y diciendo, Jessica. tienes que cogerle y decirle. Parce, es que tienes, Negro, tienes que yo mostrarte tuve- decidido. Sí, exactamente. Exacto. Decidido para con loco. Mariela, o sea, tengo que ser más Exacto. cariñoso con Mariela, más No, demostrativo. ni No, tanto, no, o sea, y hablarlo, loco. Hablarlo. Y darle, o sea, Exacto, expresarle. ey, Otra sí, de las pasaron cosas que tú la pero, seguridad. Negro, decirle, sí, pasaron las cosas, pero es que la que me gusta y con la que quiero estar es contigo.
no con ella, es contigo. Tienes que hacerla sentir segura. Eso es Ya, loco. Yo sí veo tú, al menos que yo he estado un par de veces donde está Jessica, tú te has ido. Sí. Y yo sé que te vas hasta para que Mariela no sienta eso. Claro. Pero bueno, ella de ver otras cosas, como ella dijo. Ya, No, lo que pasa es que cuando uno está enamorado, escúchame, cuando uno está enamorado ve cosas donde no las hay. Ese es el problema. Sí. Uno cuando está enamorado ve cosas que no las hay. Son los celos enfermos, son los malditos celos enfermos. Es que también lo que ella dice, que ha pasado por cosas y situaciones que la han hecho sentir así. Claro, y no quiere, exacto, son fantasmas, y no quiere volver a revivir esos Tiene sentimientos. un pasado Por que eso le negro. condiciona Exacto. a pensar y tal vez exagerar ciertas cosas, creo yo, ¿verdad? Porque yo me siento súper seguro con ella. Yo te entiendo como mujer que una ve muchas más cosas, no por celos, sino porque no somos No, sí hay tontas, celos, ¿me definitivamente entiendes? sí hay celos. Pero yo espero algo, tengo 35 años, Jessica, no tengo 20. O sea, ya yo pasé por esto. Y ahora, a los 20, yo hubiese permitido todo eso. Porque, ahorita... Ya, o sea, es como una y bye. Sí. Es que, amiga, entonces no debiste decirle, sí, no pasa nada, lo podemos solucionar, no sé qué lo he hecho. No, güey, yo con esta No, cosa al puedo. inicio, O sea, bye. porque yo vengo, ese fue el primer día, yo vengo de 3 semanas atrás de un Alejandro decidido en su rollo, y vengo aquí, yo espero encontrarme al mismo Alejandro. De repente ven, estamos en la pregal y se fue para allá, yo me quedé sola y yo, no, es que hay que socializar, me dice. Papá, acabo de venir. Claro, Llevo esperas ni que 5 tenga como días. mucho tiempo contigo. Ya sabemos que te demora tú un mes en darle un besito, un rosaura. Y ahora ya anda agarrando. Anda, coge la semera. Anda así. Maga. Claro, que ella siente el calor también de hombre, pues. Haz que tu mano sienta la curva de por aquí, la curvita. Ya ¿Verdad? Empezando por algo. Ya métele, mío, ya tú tienes que estar en esa liga, pues. Ponte yo que creo- la man quisiera que las amarre de vez en cuando, un Yo chancecito, un temblor. Que me va a frenar. Y más todavía con No, lo que no, está si lo enojada sabes, tienes ahora. que ir suave, Claro. suave. Sí, y primero que nada la tengo que desenojar. Eso le hace sentir segura que ya tú la cojas así y venga, mijita, ¿qué pasa? Aquí está su Ya pasión de se Cristo. murió todo, papi. Lo que había Azota. construido así la semana pasada. Gracias, don Day, gracias. ¿Tú crees? ¿Hay chance o no hay chance? No creo que yo tenga nada que hacer aquí, en realidad. Ok. Pero como dicen, el tercero entra si lo dejan entrar, entonces no me inviten a charlar entre ustedes. Nada que decir entonces al respecto. Entre ustedes dos, súper bien todo, por lo que veo, me parece súper bien. Sí, ella y yo estamos muy claras, igual. Entre vos y yo también, súper bien todo. Sí, O sea, sí, creo sí. que ninguno de los dos tiene más nada que aclarar. porque Yo quedamos no tengo nada que súper claros aclararles. tú y yo. Correcto. O sea, solamente entonces quedan cosas que aclarar entre vos y yo. Y lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Bien. Bueno, Ahora entonces. que Dios los bendiga con muchos hijos y mucho amor. Como que él siempre la está buscando y todo. Es que yo en una de las, Es que yo en no lo una siento. de las, Yo como no lo cuando siento estábamos en la casa de las mujeres, él estaba sentado y Jessica al lado y Mariela estaba en el mueble y yo lo miré y le hice, ¿qué haces ahí sentado? Le digo y me hace como que voy y yo vio acá y siéntate aquí, o sea, yo le tuve que decir, párate y siéntate acá. Y eso lo escuchó ¿Me Mariela. entiendes? Claro, ya lo sabe, porque ella me vio como que haciéndole las señas. O sea, eso es algo que no hay que decirle, que él tiene que como que tú me veas en hacerlo. otras y me digas así, ¿dónde? Ajá, obviamente, o sea. Si tu problema fuese lo de Jessica, no hay nada más que podamos hacer, porque ya ha sucedido, ya fue, me parece que aclarado. Yo ya dije todo lo que tenía que decir al respecto y creo que en su momento también, en cierta forma, no sé si comprendiste, pero bueno, aceptaste que ya ha sucedido. Yo acepté que... ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió nada más? O sea, igual, puedes estar disconforme al respecto o puedes no estar de acuerdo con que no fue la mejor forma de proceder. Te había comentado en su momento y te lo admití. Pero bueno, ya sucedió. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ahora al respecto ya solamente podemos trabajar en lo otro que te molestaba, que es el comportamiento después. O sea, y pasó una semana y frío, o sea, es que no... Pasó una semana de frío, pero porque recién me lo dijiste el fin de semana. Alejandro, vos mismo lo dijiste, que sabías que ya no estaba frío. Yo vengo de 3 semanas de no verte, quiero abrazarte, quiero verte, te extraño, y vos lo sentís, estaba más cariñosa y vos no, vos estabas... El punto es el por qué.
¿Sabes qué? Sí te voy a leer la carta que te escribí. ¿Y no me la ibas a entregar? No, no te la voy a entregar, te la voy a leer. Porque no se me olvida. Entonces, Wow, vos viniste bien preparada. me tomé el fin de semana para pensar, estuve mirando videos de la semana previa a mi llegada y analizando tu postura desde que yo llegué, desde que llegué para acá. Desde un inicio te expresé que yo iba despacio por mi temor a ser lastimada. Soy una mujer con cicatrices de amores pasados que vos no tenés culpa, pero son parte de mí. De pronto, y eso me hace ser un tanto intensa y exigente en cuanto a temas amorosos desde que inician. Sigo sin entender que preferiste seguir en el juego sin tacto, sin tener ese tacto antes que valorar mis sentimientos. Te llevaste de encuentro esa intuición y tacto para tratar ese tema tan sensible e importante para mí. En cosas obvias, no pido que me leas la mente. Pusiste en tela de juicio tu sentir hacia mí desde el momento que dijiste si quiero besar a alguien más. Y vi los videos con tu cara, no fue como que, ay, sí, me presionaron y dije, sí, quiero besar. No, o sea, vi los videos. Que en ningún momento negué. Yo no Así negué bajo eso. presión, y si quiero besar a alguien más, me hace preguntarme si allá afuera actuarás así, bajo presión, aunque ya no estés en el juego. Tu forma de abordar la situación, no fuiste claro ni decidido, dejaste la puerta abierta a la primera oportunidad teniendo una inclinación supuestamente bien marcada hacia mí. Me afirmas que estás conmigo y que querés construir, pero tus palabras no van de la mano con tus acciones. Poco cariñoso, alejado y dando espacio para socializar a 5 días de haber regresado. ¿Qué debo pensar? Que algo cambió en vos. Es increíble que cruce el continente para encontrarme con esto. No puedo andar por la vida pendiente si mi pareja me va a dar mi lugar cuando yo no estoy presente, que tenga que pedirle que se aleje de situaciones obvias por respeto a mí. Hay problemas y situaciones realmente serias y de mayor importancia y peso que abordar allá afuera en la vida real, porque yo estoy pensando en la vida real, no estoy pensando aquí. Por eso soy tan intensa y explosiva en eso, porque estoy pensando en un futuro. No estoy pensando solo estar en la casa. Soy una mujer con mis muchos defectos, pero si algo soy es decidida, coherente con mis acciones y palabras. Y para bien o para mal, soy bastante radical. Porque sé lo que quiero, lo que valgo y lo que merezco. Y el Alejandro tibio, indeciso, no es lo que merezco ni quiero para mi vida. Esta situación me ha quitado la paz mental por completo. Y esto es una bandera roja para mí. Si bien no teníamos un título, había una responsabilidad afectiva, que al parecer vi que no, para vos no había cuando me dijiste, con lo que me escribiste, que no había una relación. Había una responsabilidad afectiva de la que hoy te libero y te quito cualquier peso, porque voy a dar un paso atrás. No voy a ceder bajo presión de quedarme con un Alejandro tibio que un día quiere estar y al otro socializar lejos. Llevo 10 años soltera por decisión, no por falta de opción. No dudo de tu buen corazón, de tu don de gente, de tu hermosa esencia, de tu ángel, que fue lo que me cautivó desde el primer día que te vi sin conocerte. Sos un alma hermosa, te quiero y te quiero. Te quiero completo, no a medias. Te quiero con decisión y compromiso. Como ya te lo dije muchas veces, deseo lo mejor para vos y para mí, aunque eso implique que estemos separados, porque te quiero bien. Eso es como que diciendo, mira, doy un paso atrás. Casi como un no quiero estar contigo. Habían varios puntos ahí que a mí me hubiesen gustado poder explicarte, pero no te quería interrumpir. Yo sé que quizás ahora estás un tanto molesta y no sé si tal vez ya tomaste esa decisión, que yo quiero creer que puede ser revocable, o sea, cambiar de opinión, no sé, a lo mejor Por ahora no. no inmediatamente o a lo mejor en, no sé, en los próximos días, no sé cómo. ¿Qué hubieras querido tener con Shirley? Qué incómodo esa pregunta. O sea, por lo que se ha visto, sí quería bastante, bro. Por lo que pasó, sí. Yo soy de las Por personas lo que se ha visto, pues. Pero como no pasó nada, pues no pasó nada. No, pero él ya está. Yo te digo la plena, loco. Yo veo, Está enamorado yo veo que ya. Malisa y Huepato te tiene pisado ya. O sea, de broma en broma te pillado. está pisando. Pisado no, pero sí me gusta. Yo la veo muy feliz a Malisa. ¿Te gusta pero estás enamorado?
Yo la veo muy feliz a ella. Le gusta, pero no está enamorado. Muy tóxica y todo lo que ella ¿Sí o dice. no? Pero Pero yo la ya veo está súper- llevadita. Pero me dijo que no. Yo la parece veo, que yo sí. la Ah, veo. ya te Cuando la veo enamoraste. con él, yo la veo así, de que está súper feliz. Hay sentimientos, hay sentimientos. ¿Qué sentiste en el viaje? El viaje. Papi, el viaje fue completamente una experiencia que... De amor. Y fue un viaje con ella, ¿me entiendes? Entonces pude ver ciertas facetas Regresó y me también de contó todo el viaje, loco. Yo dije, ya está. No. Dice, no, así mismo me responde, Compartir sí, tiempo marica, con ella, yo te compartir veo que espacio personal con ella. Es diferente que Es aquí, diferente que acá, ¿me entiendes? Allá estás suelto, puedes hacer lo que tú quieras prácticamente. Como eso, literal. como nunca se habían visto por fuera. Y como nunca habíamos hecho eso por fuera y un viaje juntos y un avión juntos fue una Dice experiencia. que muy se bonita. fueron en una avioneta muy bonita. Andas diciendo, no te arrepentiste del beso. O sea, me haces sentirme, tus palabras son, no me arrepiento del beso porque no quieres hacer sentir a mal a Jessica, pero no podrías decir, no, me arrepiento de la forma de actuar, tal vez Jessica no tuvo culpa, no me arrepiento del beso. Pero no termina ahí. No me arrepiento del beso porque me ayudó a darme Bueno, de cuenta otra que forma Mariela para es. crecer. Que vamos. Mariela es. O sea, que me ayudó a darme cuenta que es Mariela y es que Mariela por quien yo voy, ¿entendés? La verdad que sí estoy bastante fastidiada, muy fastidiada. Por los momentos no me siento cómoda. A mí lo que me tiene podrida es la interacción. Cómo cambian el formato del reality con sus estrategias oscuras, güey, ¿sabes? Yo Y ya no digo, sé si por vale la eso pena yo darme digo- mala vida de estar No, aquí, no. güey. Por o sea, eso yo digo, Pero es que tampoco digas que no quieres estar cuando sí quieres estar. No. Yo nunca he dicho que me quiero ir. Yo dije, no sé si vale la pena estarme dando mala vida por todo este tipo de situaciones falsas en un lugar donde yo sé que no me quieren porque no soy del grupo de amigos. Yo jamás te pondré en una situación en la que te sientas incómodo o inseguro. Nunca. Pero así, que te molesta, no, claro, ¿cuál? Lo primero es lo primero, lo importante es lo importante, pero para vos, porque también siento que te atrae. O sea, no es Jessica el asunto, pero hay otra persona, explico. Como hay una persona más. No es ella, me refiero a no es porque me da cosa estar diciendo Jessica, la Claro, chava ok. es buena onda, no. Ok. Una persona en particular. Es de sorprenderse todo lo que estás pasando acá, ñaño. Tienes que ver solamente lo que quieres de verdad. Yo, hijo de pato, la otra vez estaba ahí en la florería y comprando. Me miré a mí mismo y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Te lo juro. Oye, ¿qué tiro conmigo? Te lo juro. yo Oye, ¿qué estaba tiro así. conmigo? Estoy enamorado. Y dije así, ¿qué estoy haciendo? ¿Tú te sientes enamorado? Oh, mucho. Sí. Demasiado. Parce, yo anoche estaba en la habitación de Donday y escuché un mensaje que dije, wow, esa mujer está loca por ti. No, Literal. O sea, y me sentí mira, ¿sabes qué? conmovido. O sea, Muy- como que le dije, brother, qué chimba lo que estás viviendo, porque es algo tan Es que muy aparte de lo que se pueda ver aquí, O sea, siento que es mi cómplice, siento que puede ocultar y puede tener secretos míos como yo de ellas. Tenemos una confianza súper bacana. Yo quisiera eso, obviamente esa complicidad de que, hey, solo con la mirada, y que te cuente cosas, de que nos Me contemos siento cosas. apoyado. Es de que planeemos cosas, o sea, de que estén adentro y afuera, ¿ves? O sea, no, obviamente con las limitaciones que tenemos, pero... A mí me da risa pero cuando me dicen, tenerlas. ¿en serio no se han peleado? Digo, ¿por qué voy a pelear? Si los primeros bien. meses son así. Mira, a mí me dijeron vende patria Puta, porque en o la sea. primera gala voté por Donday cuando Donday me lo había pedido. Y yo aquí he visto todo menos apoyo entre ecuatorianos. O sea, yo he intentado, incluso en su momento con Andreina, hubo, Roces. perdón, no se hizo hubieron. Hubieron. Hubo roces, hubo situaciones, pero es normal, no todos tenemos las mismas personalidades y entiendo que Total. yo no le pueda caer bien a ella como viceversa, ¿me entiendes? Total, Está no, bien, es que- ella dijo que ya no exacto. quiere ser mi amiga y está en todo su derecho, yo igual he intentado tener algún tipo de solidaridad con ella. En su momento cuando Sebastián hizo algo que a mí no me pareció, la defendí, porque no está bien que se normalicen ese tipo de actitudes diciendo es que en mi país hablan así. Yo no creo que en Medellín nadie diga qué rico como mueves el mami, o sea... Es que Medellín, los paisas somos... Sí, lo decimos. Sí, pero tienes que saber, pues, límites, ¿no? Sobre todo cuando ya Saber conoces a a quién una nena. decírselo, bebé. Sí, y a ella ya la conocemos y ella es una nena que a ella no le gustan ese tipo de palabras o de... Ella siempre ha dicho, a mí no me gustan las malas palabras, no me gustan las groserías. Entonces, si ya lo Exacto. sabes, Lo no que lo pasa es que digas. Sebastián hay veces no se sabe medir.
Y el problema es que yo no le puedo decir qué rico como mueves el pote a todo el mundo. Exacto. O sea, yo se lo digo Sí, a yo- alguien y que yo la de pronto defendí. yo vea y de una sé que Todo bien. todo bien, no pasa Exacto. nada. Pues Yo la defendí y a mí me causa igual como molestia que como que las fanáticas están intentando crear un problema donde no lo hay, donde yo no tengo ningún problema. Yo problemas no tengo. De ahí el resto yo hablo por mí. le voy a decir, ¿sabes? Y Donday en su momento blinda, si te das cuenta, él arma las estrategias para blindar a cualquier persona menos a mí. Y yo soy su coterránea, yo soy aquí, o sea, claramente hay un tema de lo que yo he llegado a pensar, y se lo dije, y lo puedo decir abiertamente aquí, que él quiere de alguna manera sacarme a mí, porque soy la que no está blindada en este momento por el público, para no tener que dividirse los votos de Ecuador entre 3 personas. Ser egoísta. Eso es ser egoísta, la verdad. 3 semanas de no estar aquí, no, pero hay que socializar. Siempre hay que O sea, socializar. Mariela, vení, Es Mariela, sano vení, vamos a socializar. hablar. Sí, claro, Mariela, vení, vamos a platicar. Vamos allá, vamos con... No, yo me voy, me fui, y cuando vengo... Claro, te fuiste. Además, No, es más, es te tu fuiste al baño sin punto. decirme nada. Te levantaste y te fuiste. No es que me dijiste, mira, me voy al baño y ya vuelvo. Espérame acá. No, me lo podías haber dicho también. Entonces yo, bueno, va a volver en breve. Sin embargo, ok, se fue. Y yo no me molesté, no dije, wow, qué raro, ¿qué le pasa? No, nada. Agarré y me levanté y seguí hablando. Yo dije, después, Mariela, si quiere, va a acercarse nuevamente a mí y va a venir, va a abrazarme y vamos a compartir todos juntos en el grupo. Es que es así. Lo que uno quiere, uno lo dice. Dame la carta. Yo no le voy a mostrar a nadie y la voy a leer yo, ¿sí? La vuelvo a leer y la vuelvo a leer para poder mirar cada punto que tengo que mejorar, ¿sí? No, ya te dije, ¿No? ya te la leí. No es para dártela, es para que escucharas lo que tenía que decir. Es rápido analizar y tener en cuenta que tal vez estás tomando medidas drásticas que no corresponden. O sea, que para la situación donde podemos rescatar todavía ciertas cosas. Pensalo, pensalo. Me voy. Te quiero. Es muy analítico. O no sé si es así con todo el O mundo. porque le importas tú. Entonces, cuando uno a alguien le importa, le nota hasta las miradas. Ajá, o cuando me mira, digamos. Tú Somos sabes de- lo que quiere somos darte a de- entender. Somos de mirarnos mucho. Salud. Chao, chicas. ¿Qué pasó, Alejandro? Cuenta. Creo que no avancé mucho. Pero cuenta por qué no No te fue entiendo. muy bien. Pues chisma un ratito. Tienen que decir claramente qué es lo que no le gusta a una chica. Pero ¿cómo ver? Adivinar las cosas. No, uno no es adivino. Claro, nadie es adivino, ni ustedes ni nosotros, hay que hablar. Obvio. Tienes que aprender a hacerme una trenza para hacerme trencita. ¿Y vas a hacer trenza? Ah, Yo sé ser de ajá. 4. Ah, sí, sí. Yo sé ser de 4. Dale besos por mí a Donday. Chócala. Muchos. One, A los lados, en la boca no. Y 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 5. 4. Quiero ver en la yo boca eso. no. En A el este, cuatro, el venido Donday. sexto. Ya. Quiero verte dándoselos Se los a voy a Edgar. dar. Walter te iba a decir. No entendí. Porque solo lo enviaron a ellos dos y ella... O sea, que hay que ser más comunicativa. Claro, la molesta por ciertos comportamientos, tal vez, o ciertos descuidos que yo tuve la semana pasada. Y tú los aceptas. Sí, pero yo soy tonto, ¿entendés? A mí me tenés que decir. Claro, que las todos los cosas. hombres hay que Oye, decir la las cosa- cosas. Claro, ¿Sabes cuál es? porque nosotros no pensamos igual que ustedes. El problema de este programa es la comunicación. Claro. Entonces yo necesito que vos te sientes conmigo y me lo dibujes, me unas con flechas. Porque a y los me hombres das hay que todo. explicarles con manzanas. Así mismo. Por bien, ¿entendés? por lo menos Tal un hombre cual. admite eso. ¿Entendés? Y ahí, ok, y no lo hace, ya lo dejamos de hacer o hacemos eso que quieren que hagamos, ¿entendés? Pero bueno, lo bueno es que lo admites y que vas a mejorar. Sí, a ver ahora cómo toma ella esa mejora, ese intento. Mira, cuando hay ganas, hay tiempo. Ojalá. Chao. Chao, Alejandro. Cosas pequeñas como esa. A mí
me incomodan. Yo tengo mis Te problemas. crean inseguridad en la persona. Y él no tiene Sí, culpa. Pero si yo exacto. de un inicio se lo dije, entonces ¿saben lo que se mete? Ahí ya sí tiene la culpa. Si porque ya se lo sabe, dijiste. si sabe. Y me dice, no, es que Jessica no tenga celos. Se besó con ella, le dijo, bueno, no, ella pero él dijo que sí. Claro, le Él gustaba. sabe que a ella le gusta Hay y una a él atracción. no le es indiferente. Entonces, si sabe que esto, de entrada, si yo sé que un man me tira a mí el cuento, yo jamás lo voy a hacer sentir mal. Es que el hombre viene y se me acerca, no, o sea, es que pared, como ser amiga de pared. quien Es que te quién gusta, nos no se entiende puede. que si le cuentas todo, eres tóxica. Y si no le cuentas nada, que por qué no me explicas bien. Saluden al nuevo novio oficial del Poder del Amor. Sí. ¿Qué? Ya. ¿No? Estuvo bueno. ¿Le pediste que fuera tu novia? Fuegos artificiales. ¿Ya? ¿Novios? ¿Le dijiste que fueran novios? Sí, ¿le dijiste? Tengo 5 besos que para darte. No, marica. No. Y me dijo, quiero que ve que se los dé, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Anda, marica, Le ¿qué dijiste que me fueran dar novios. beso? Edgar, Mándame Gonzalo, pero esa- habla hablando de algo, eso. pues. ¿Le dijiste que fueran novios? No, voy a ir metiendo cizaña. ¡Oh, bueno! Hola. Hola. ¿Qué tal? Usted es el chico nuevo. Yo soy el chico nuevo. ¿Cómo te llamas? Frederick. ¿Cómo se llama? Frederick. Frederick, tengo 22 años. ¡Ay, cosita! Cosita, sí. 22. Cada vez más Colágeno directo. Colagenito a la avena. Hola, ¿qué tal? Bueno, igual no parece de 22 años. No creo, soy legal. Legal en todos los Es países. súper legal. ¿Qué dijo? Ya soy legal. 22. Ya es legal. ¿Cuál es tu miedo en una relación? Miedo en una relación. No tengo miedo. Si pasa algo, tiene que pasar y punto y se soluciona. ¿Qué estás buscando en una chica actualmente hoy en día en tu vida? Qué directa. Los ojos. Ok, estoy buscando una chica. Yo tengo algo que le llamo la perfección. Para mí la perfección, una chica perfecta, es una chica real que está dispuesta a dar todo de sí misma, sin trabas, sin nada, sin Ay, no estoy disponible. entregarse entera. Eso para mí es lo real, lo perfecto. Que no tenga miedo, que sea intensa, que sea aventurera. Eso me gusta. Y divertida, obviamente, a nadie le gusta una Intensa. persona intensa. Me gusta la intensidad. ¿A qué te dedicas? Me dedico a la actuación de cine. También bailo, pero hace unos cuantos meses que no. Bailo. El primer Estoy bailarín oxidado, en estoy esta oxidado, sí. casa. Háganlo Eh, bailar. Sí. Bailo y también Antes de que lo hagan bailar, déjenos conversar. soy modelo. Me dedico a Bailo, eso. lavo, plancho, cocino. saco Yo soy fotos Andrea, con tengo los 21 años, soy bailarina, modelo ¿Qué más? y estudio comunicaciones. Comunicación, buenísimo. De Puerto Rico. Puerto Rico, ok. Yo estaba estudiando comunicación igual. ¿Sí? Sí, lo tuve que pausar. Me gusta, cosas en ¿Tú común, bailas? bailarín. Sí, ese es mi trabajo, bailar. Ok, perfecto. Buenísimo. Me gusta, Andrea. Un placer. Ya tengo novio envidiosas. Quiero decirte que te quiero mucho. Una oveja. Aquí me molesta que hable como si me conociera, pero después dijo, no, es que ella no es mi amiga. Si no eres mi amiga, entonces no me conoces. Me gusta y le incomoda particularmente los likes y que yo le siga a Jessica. Con un like empieza todo. Ya va para la tercera semana. Ya quedó claro que no fue más que un beso, ya está. La cizaña que tiene Andrés es única. Era una persona muy estratega también, Andrés. Simplemente atacó a Edgar, pero cierto, sus disculpas por el voto, pero según la filosofía de Dondai es que los que comenzamos nos quedamos y sin dar la oportunidad a los nuevos. ¿Por qué dices algo y luego te arrepientes y haces algo totalmente contrario? Que le da miedo incluso hablar conmigo, porque cuando quería hablar con ella se va para otro lado. La realidad va a salir en algún momento, igual que salió con Andrés, va a salir con ella y está saliendo. Yo he llegado sola y siento que me voy a ir sola entre tanta gente falsa. Tienes que ser segura de tu pareja, Melissa. O sea, van a haber 1000 cheerleaders. Darle su espacio, pero mostrando tu interés sobre ella. Acciones, mijo. Con acciones. ¿Me entiendes? Sin presionarla. Sin presionarla. Si ella quiere dar como que un paso atrás, como que ella dijo, no la presione,
pero que tus acciones muestren que tú de verdad sí le interesas a ella. O sea, quiere espacio. O sea, entonces quiere espacio. Si quiere espacio, bueno. Yo no creo que socializo quiere con las espacio. demás No, chicas. pero no espacio en el sentido yo no creo de que que dé un quiere espacio, pero No, tampoco espacio no quiere. presionarla. Ella quiere ver de verdad que tú estés para ella. Yo te digo algo. Ahora mismo Elizabeth y Andrea no se llevarían si yo no le hubiese dado esa seguridad de que Andrea sí puede ser mi amiga. Exacto, exacto. Y Andrea Exacto. tenía una afinidad y ella lo respeta. ¿Por qué? Porque yo a Elizabeth le demuestro de que, mira, ella sí puede ser nuestra amiga. Mira el trato, mira cómo es la vuelta. O sea, pero en ti sí siente como que es peor que tú lo dices. Permiso, Y está muchachos, bien voy a tu ir a honestidad, tomar está súper bien. Pero, brother, o sea, si estás con esa relación... Pero ya es como tienes que matar es eso, como que ella, huevón. por muy honesta, te diga, me gusta él. Es que lo veo. Pero por muy honesta que sea, no te gustaría escuchar eso. Quiero preguntar físicamente cómo te gustan las mujeres. Este, algo directo, amiga. Sí. Peline, mira, tiene que ser atractiva. rubia, pelona. Inteligente y carismática. Mira. Primero, no, obviamente, no tiene que ser una Simpática. persona inteligente. Si no es una chica inteligente, no cuenta. Tiene que tener mucho carisma, tiene que ser divertida. Luego, físicamente, no sé, me importa más la actitud que tiene. Bien más ahí, que- me gusta esa respuesta. Más que el cuerpo. Muy bien. ¿Cuánta experiencia tienes con mujeres mayores que tú? Bastante. Ah, Bastante. ¿Te gustan mayores? No, pero siento que he tenido conexión con mujeres mayores por temas de charla, Define madurez. mayor. Mayores, amigas mayores. También. Mario Cimarro. Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese hombre? ¿Con quién te casas? ¿A quién besas? ¿Y a quién matas? ¿Es casar? Casar, Besar, besar y besar. matar. O matar. Matar. ¿Con quién te casas, a quién besas y a quién matas? Exacto. Me caso con Ay, mira, eso es horrible. Andreina. ¿Qué cosa? Me ¿Se caso casa contigo. Ay, qué lindo. Beso a, Y Andreina no va a ir al baño. Sí, ¿no? Ya dos personas. beso a, beso a. Andreina, no vas para el baño. Me falta matar y Pero besar. si estuviera Vanessa. Mata primero y luego la última el beso. Puedes besar a la misma con la que te casas. Pero si estuviera Vanessa. Ya calla. Pero si quiere, probarse es gratis. No te escucho. Elizabeth, ¿cierto? Y Mare, Te mata. Mare la mata. ¿A vos te besas? Me encanta más. ¿Dónde? no me digan de que estoy en problemas. Pero ¿por qué no tienen aquí un ticket que diga disculpado? Ajá. No, sí, ya, mira, no, es que lo que pasa, siempre decíamos, aquí nadie ¿A quién es de tenía que nadie. sacar a bailar? Aquí nadie es de nadie. Ah, quien Pero sea. ya ahorita hubo una propuesta de noviazgo que es con la De señorita. matrimonio, Es ya la no única de casa. afortunada que tiene pareja formal. Ya Es de la ahí única, todos y ahora nosotros ella es la solo estamos única. conociendo a los Besito en el cachete. Sí, qué lindo, cómo la arregla. Vamos a ver qué tanto baila. Estoy excitado. Vamos. No, un tiro al aire, acá estamos haciendo. Creo que es suficiente baile, ¿no? Oigan, acabo de llegar y me han hecho bailar. Míralo, pero si bailas, bailan bien. No, estoy oxidado. Estoy oxidado totalmente. ¿Qué es lo que te gusta bailar? Yo bailo tap, bailo ballet, bailo urbano y hace 3 años que bailaba bachata y salsa, Me encanta. pero realmente con unos profesores cubanos increíbles, pero ahorita No, que no se lo lleve, no tenemos vasos. No tenemos vasos. ¿no tienen vaso? No, está bueno. No, tranqui, hasta el tercero. Ahí no me pero Chicas, un gusto conocerlas. desgraciado. Nos vemos próximamente, gracias. Frederick, era hasta el tercero. Saludos Hasta a el Renier. Hasta el tercero. Sí, no, que vaya, que vaya. Es broma, es broma. Vete, vete. Chao. Suerte. Gracias, un gusto. Educado. Te van a hacer una buena buena bienvenida. bienvenida. Se va la primera, se va la primera. Estúpida, por acá te vemos. Yo saqué a bailar a Andrea porque ella dijo que sabe bailar. Yo sé bailar, pero estoy oxidado, así que me fue terrible. Pero en la que estoy pensando ahorita es en Andreina. La quiero conocer a ella.
¿Por qué? Porque lo poco que hablamos teníamos ciertas cosas en común y se la ve una chica muy dulce, muy linda, entonces me llamó la atención. Yo nunca en mi vida me había puesto nerviosa cuando un hombre me sacaba a bailar. ¿Te pusiste nerviosa? Que a mí nunca me habían dado nervios. Por eso. Nunca me había dado nervios. Se bailar con te alguien. vi así. Y yo estaba, yo ni lo podía mirar a los ojos. yo ¿Qué? así. ¿Qué Este haces? es contacto visual y yo cuando lo vi así fue como... Nunca lo viste a los Contacto ojos. visual. Sí, le dijiste así y rapidito la Porque cambiaste. estaba nerviosa. ¿Por qué te pusiste No sé, nunca me pongo nerviosa cuando bailo con alguien. Nunca me pasa eso. Es la primera vez que me pasa. Ay, no, qué estrés. Bueno, pues no Y sé, ahí como vi que que este hubo cambio de look me ha dado como nuevos aires, nuevas energías, nuevas vibras. Y con la mano así seguía hasta acá. Y yo me seguía aguantando la mano y yo nerviosa. Y yo, ay, qué horrible. Es guapos. Andreina, vamos a pelear, amiga. ¡Peleamos! ¡Oh, esa primera vez que lo dice! Pero, Una sí, cena pero y yo no lo voy a borrar. Es un pasado que no. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal todo? Frederick. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Frederick. Gusto. Frederick, Mucho gusto. gustazo. Alejandro, Paraguay, ok. Gustazo, dónde, hermano, dónde? qué buena Muy bien, pinta. bienvenido, parcero. ¿De dónde tú eres Muchísimas hoy? gracias. Soy de Bolivia. Bolivia. ¿Qué Venga, tal? un placer. Gustazo, hermano. Ey, ¿qué más, parcero? Qué coincidencia. Se fue Gustazo, por Miguel. Mira, ¿te parece? Qué ¿Te bueno, pareces a Jorge? boliviano. Buenas gafas. ¿Qué tal, hermano? Gustazo. Buen tipo, buen tipo. Reinier. De Cuba, sí. De Cuba, ok, ok. Se fue un Toma boliviano y asiento, entró un bro. boliviano. Dale, loco, Otro pon la boliviano, foto voy a donde tener- quieras. Me van a Donde hacer... quieras pon la foto. ¿Cuál era tu nombre, bro? Perdón. Dondai. Dondai. Ok, Dondai. Ya. Gustazo, Dondai. Donde sea, ¿no? Sí, donde sea. Donde Y todo, yo sé que ahí te toma molesta, asiento pero te voy a para tirar para Es preguntas. que A yo ver. puedo borrar mi pasado. Bien, Eso, bien. bien. ¿Qué tal el viaje? No, pues deseo. Increíble. No, 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 tranquilo, tranquilo. Para hacerle la... La verdad, Frederick, bienvenido al poder del amor. Vimos una conexión ahí abierta. Ahí. Ah, ¿qué Tú tal? dices- Te quedaste Eran en 10. el beso A. No, besaba Y a lo Andreina. quitaste. ¿Qué besaste? Ya, dilo, dilo. Él lo dijo, besaba a Andreina, tú lo dijiste. No, se casa con Andreina. me caso Ah, con ya, Andreina. Dije que me casaba, que besaba a Elizabeth. ¿Cómo lo? Pero luego me aclaró de que estaban arreglados. No, brother, no, estamos acá para que No, si te papi. quieres... No. ¿Y a quién A mí no me mataste? gustan esas cosas. ¿A quién Si tú estás mataste? con ella, Ah, ya, está, mira, y ve. ella ¿a está quién mataste, contigo, Buen Freddy? tipo, buena ¿eh? chaqueta. ¿A quién mataste? Maté a Mare. Mucha emoción por ahí, ¿no? A ver, ¿te casas con? Me caso Él con está con Andreina. Mare, él está con Mare. El beso en el cachete. a Elizabeth. No, claro, ya lo arreglamos. Ese rato lo arreglamos porque si no dijimos, no, esto está mal. No, Entonces, bro, tranqui. No. Relax. No Ey, pero pasa nada. vos estás Y te pollo, casas y ¿cierto? matas a- Estás Y joven. mato a Loco, Mare. ¿y cómo te pareció Mariela? Mariela. Esa que te miraba así todo el tiempo. Esa. Necesito más datos. Necesito... La que estaba acabo al lado de la Estaba al gorra. frente tuyo. Una delgada. La que estaba al lado de... Tiene un Que aretico estaba acá. al lado de una morena así, hermosa. Que tenía y que Tenía tener una una gorra chaqueta negra. blanca. Tenía una chaqueta blanca y unos shorts de jeans. Es medio rubia y delgada. Y que te Y miraba alta. como Te así. miraba Estaba así. O sea, te estaba mirando así como que, wow. Estaba Papi, se No, le, nota- no, le no, brillan los estaba- ojitos. Estaba semer. Sí, así. Sí. No, Y no le me di hacía cuenta. ceñito, no me Es di que de cuenta. verdad que cuando tú preguntas así, al menos ahora que están 10 mujeres, loco. No, uno no termina de ver a todas. ¿No son 9? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué Hay te Ahora 10 son preguntaron? 10. Ahora son Ahora 10. son ¿Y 10. aquí entre nosotros cuántos somos? Somos 9. Somos 9. Ah, ok, Pero sobra una. sí, hoy faltan 2. Somos 9, pero pues... Faltan los Pero refuerzos. estamos 9 nosotros, 9, 10. ¿Ya tú habías visto el programa? Ya sabía. ¿Se has visto el programa? Sí. Una vez vi un episodio, creo que estabas dando así tipo un noticiero. Eso es lo único que vi, que me maté de risa. Y luego el comienzo de todo el programa cuando llegaron. Y luego nada más. Eso. eso. PA News. BA News. PA, PA, ok. el PA, poder del o sea, el amor. poder del amor. del- Yo le Ajá. hago una colita de caballo. Saqué a bailar a Andrea, que me dijo que sabía bailar, pero terrible, me fue terrible. ¿Sí? ¿Pero Sí, tú no sabes bailar o qué? No, A mí lo que también me pasa es fue que yo terrible bailaba, bailando. yo bailo ballet, yo bailo jazz y bailo tap, y un poco urbano. Pero bachata y salsa, O sea, hace bailas 3 años que no bailo. Contemporáneo. No, el contemporáneo es más, como el ballet, Más, más ok. suelto, más así. Obvio, Urbano, es súper urbano más que nada. Llegó el chico nuevo. No fue que no me divertí, es que no sé por qué, como le estaba explicando a las chicas, me puse nerviosa. Yo nunca me pongo nerviosa cuando bailo porque eso es lo que yo hago todo el tiempo y no sé por qué con él me dio nervios y en una nos dicen hagan un contacto visual
Y pues yo subo la mirada y hice ese contacto visual y me dieron más nervios y no, la verdad que no entiendo por qué. A ti te encantó porque tu cara nunca en mi vida la he visto así. ¿Cómo que? Ay, mentira. ¿Qué les pasa? Yo estoy sonriente. No, pero ya además. Ay, no, mentira. Tenemos muchas cosas en común. Ay, no, ¿qué dice? Hasta yo aquí No, lavando solo los que me trastes cayó cuando no súper que manejaba, bien y porque te digo teníamos todo. cosas en común, nada más como que le gusta la lasaña y ya, o sea, está lindo. Y el pelo es como que súper, no sé, el trip de él está chévere. Aparte que las respuestas que yo se le... parece a mi pelo, así que mi trip está chévere también. Sí, y como yo he dicho que no. O sea, a mí me gusta porque él, como que las preguntas que yo les decía, él las contestaba y yo decía como que, digamos, yo no sé cocinar. Entonces pensé que iba a decir que como te querías ir que... al baño y te quedaste, ya confiésalo, suelta el buche, ya. Te apoyo. Esa relación. No, ¿qué relación que hablan? No, solo Pero como que que me Miguel hablan al respecto. Y si Uy, Miguel es que, hubiera es estado que no aquí. está Miguel aquí, además, entonces se Miguel siente libre libre. como el viento. Ya, dila, dila. Como el viento que Luisa, Miguel, no, Miguel no, porque abandonó no. el grupo. No, ¿qué les pasa? Yo siempre he sido soltera. No, yo siempre he sido real con lo que siento y cuando yo no siento conexión ni ¿Te siento gusta o como no que te me gusta? gusta, ¿Te me gusta? parece lindo. Porque no puedo decir que me gusta. No, perro. Ese es Austin. gusto. Oh, sí, y ese es Miguel, ese es Miguel. Mucho gusto. Ese es el físico, ¿no? Ey, marica, ya hacías falta, güey. Ese es Miguel y Austin. ¿Qué dice la parejita feliz? Ay, qué horrible. La parejita feliz de un viaje Más claramente que que son pareja. Miércoles le puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Sé lo que... Oye, ¿Cómo me hizo falta la cosa? Me hizo Excelente, falta. excelente. ¿De dónde? Bolivia. Mario sin ¿De Bolivia? De Bolivia, de Bolivia. ¿Qué Mario sin Puta, tienes que pasarme tu rutina de ejercicio, sí o sí. Después vamos a entrenar. Hecho. Es que él fue el que le dijo a ella que quería conocerla. Pero yo vi cómo se lo dijo, yo vi el programa, se lo dijo en la manera más normal. ¿Cuál es la manera más La manera más normal, ¿sabes qué? Sí, conozcámonos. Sí, te quiero conocer. No había nadie más. A ver, poniendo las cosas así, y se lo puedo decir de frente, no había nadie más a quien conocer. Todas las chicas, tú en ese momento estás conociendo a Murciélago Blanco, Elizabeth con Donday, Andreina ya con su cosa con Miguel, Gris también en su cosa Pero con peor Miguel. así, peor aún, pues bebé, o sea, si no hay más a quien a conocer y su última opción era Andrea, ¿por qué lo hizo? Para no irse. No, no para Porque no ella- irse. si él ya se iba, Para abrirse. O sea, de alguna manera. se queda solo. De alguna, Él se oye, queda pero solo. Andrea Si ha él estado siente aquí. cosas por ti, yo no estoy defendiendo a Andrea, pero si él se queda solo, Entonces, o sea, si no y está- siente cosas por ti, me quedo solo. ¿Para qué voy a escoger a alguien Pero más si no no, siento o sea, nada? porque sí, Juega porque con quiero- ella, no es juega por jugar. contigo al mismo tiempo. Yo lo vi. ¿Cómo están? Hola, Freddy, hola. bienvenido. Bienvenido al Poder del Amor. ¿Cómo estás? Vanessa, muy bien. ¿Cómo te dicen? Frederick, Fred. Frederick, Tú, Fred, acá. Fred, más Fred, corto. está bien. Federico. Permiso. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Súper bien. Cuidado que no se caiga la Estamos silla. bien, estamos Ya ready, vi, estamos o activos sea, para las estoy gatas. segura aquí. ¿Estás seguro? Ah, que ya me vi. Yo no sé si estás segura. No, sí, Bueno, la mía es la pero esto que... es ganancia. Tú sabes que si te caes, simplemente estás replicando lo que ya pasó. El peso no es el mismo. Ah, Eso bueno, aguanta ahí bueno, fácil. bueno. ¿Cómo están? Súper bien, descansados. Descansados, tranquilos. Renovados. Su nuevo compañero, ¿qué tal? De Bolivia para el mundo. Yo feliz con mi casa. Feliz con mi casa. Esa. Cuéntame cómo te recibieron estos No, chiquillos. Increíble. La verdad, no me lo esperaba. Se nota que hay un ambiente súper lindo. Es una malcriadez decir de otra persona, como que yo diga, no, si Shirley solo pega puñetes, porque hoy día me hiciste así. O porque hoy día te pusiste brava, es como Shirley solo pasa brava. Es una malcriadez de mi parte estar hablando. Eso es lo que te molesta. Me molestan los dobles discursos, me molestan las mentiras, porque también la he descubierto en varias mentiras y ella no ha tenido el valor para decir sí, esto fue mentira y es verdad y lo acepto si pasó. Y me molestan lo que he visto que habla detrás de mí a mis espaldas aquí, me molesta que hable como si me conociera, pero después dijo, no, es que ella no es mi amiga, si no eres mi amiga, entonces no me conoces, no puedes hablar de mí. Pero es que no puedes estar así todo ese tiempo, pues. Todo Tienen bien, tienen pero que ella tenga los hablar. ovarios para venir a hablar conmigo. Pero es que si hay... Porque bebé, no es por si nada, a voy a ti hacer un también te comentario bien mole- que te va a Si a ti molestar. también te molesta, o sea, deja el orgullo y habla. No, yo no tengo orgullo porque yo quería hablar con ella, pero te voy a poner esto en contexto El así día que se también. juntaron allá a hablar, que parecían las dos, la princesa y la china guerrera, las dos juntas, empoderadas, que matando a Andrés.
Ese fue el día que yo le dije. Hablaron antes, se entendieron Sí. perfectamente, Ese las dos se día- sentaron a hablar. ¡Qué bonito! Y después he visto Después, actitudes peleándose. de ella, es que después he visto actitudes de ella que no me gustan. Que no me gustan. Como por ejemplo el día que Andrés aquí pasó lo de Jessica y la otra amiga, pero como en los ojos se notan las cosas. Yo soy actriz y yo también observo mucho y leo a la gente. Amiga, cuidado, te desmayas, me dijo así y yo. Ella es la única que no debió haber ni mencionado nada. Tú me te pudiste haberla dado la vuelta a decir, oye, cuidado, te desmayas. Claudia también. Ah, Ella porque no yo soy tenía que jodida. tocar. A veces yo digo cosas Por eso, y pero por eso te digo, tú lo digo pudiste porque haberlo soy dicho. así. Tú pudiste haberlo dicho, Yo todo hablo bien. así, sí. Claudia pudo haberlo dicho, todo bien, Tengo que pero cambiar ella, eso, ¿verdad? no está bien. Te estoy diciendo que está bien si tú lo hubieras dicho, está bien si lo hubiera dicho Claudia, está bien si lo hubiera dicho Gris. Ella no tenía por qué meter el pico en esas cosas. Hola, Alejandro. Parece que fue embarrar más las cosas antes que arreglarlas. ¿Cómo ves las cosas tú? Porque yo Estaba brava la muchacha. la ves brava. De hecho que la noté como que insinuaba una decisión quizá un tanto apurada, ¿no? Es como, digamos, tirar la toalla rápido, sin haberlo quizás intentado. Y es como que, te viniste de vuelta desde Honduras para soltar tan rápido. O sea, no, me parece muy lógico, muy sensato, ¿no? Me parece que hay que trabajarlo un poco más. Ella sí entiendo que quizás pudo haber estado molesta por las cosas que pasaron en la semana anterior, tal vez ciertas falencias que tengo yo, pero que las hice por ignorancia, no porque sea malo. Y ¿qué se hace cuando alguien es ignorante? Se le enseña, o sea, se le dice, mira, esto tienes que hacerlo así, o esto no me gusta. Entonces yo creo que comunicación quizás faltó, que ella me lo cuente. ¿Crees que yo no he sido clara contigo? No, creo que ella me dijo las cosas, pero me las dijo el sábado prácticamente. Y ella me dice, claro, toda la semana estuviste así, y claro, si me dijiste el sábado. Bueno, pero a lo mejor te estaba dando espacio a que naturalmente Claro, reacciones. claro, y no me sale natural lastimosamente, Ok. porque justamente hay muchas cosas que todavía me faltan aprender a mí. Entonces, la idea es que ella me ayude. Yo le dije, mira, tal vez estoy un poco oxidado, como él dijo con el baile. Nueva palabra. Nueva palabra. Claro, hace mucho tiempo yo no tengo una relación y hace mucho tiempo no debato de repente este tipo de cosas. Y bueno, entonces hay cosas que me las tenés que recordar o que me las tenés que enseñar que tal vez nunca aprendí. Hay un problema ahí. Todos somos ignorantes, pero ignoramos cosas diferentes. Así es. eso. Así Pero es. el problema es que las mujeres no siempre te dicen las cosas y tú tenés que averiguarla y eso se nos complica a nosotros más. Claro. De eso estábamos hablando cuando te dicen, no pasa nada. Claro, Sí, claro, no somos pasa adivinos. nada. Ese nada tiene todo. Todo. Soy mujer y lo Todo. sé. Es decir, oye, ¿qué te pasa, Mariela? Nada. Estamos bien. Bueno, pero a lo mejor está observando, está observando a ver qué hace. Porque también pues, puede ser que de flojera estar diciendo qué hacer. Sí, pero también, o sea, en Mira, vez de ella las mujeres decirte, son mira, me seres pasa esto y superiores. esto, se supone que Nosotros tú lo necesitamos. sepas. Sí, yo no sabe Pero nada, mira, pero no, o sea, porque sí, tengo que Ok, saberlo. a yo ver, lo sé. vamos a ver qué se supone que tú sepas. O sea, hablaron de las redes sociales. ¿Qué ella te dijo a ti de las redes sociales? Vamos a analizar. Me disgusta y le incomoda particularmente los likes y que yo le siga a Jessica. Ok, vamos a preguntar al resto no de lo los sabíamos. chicos. Si ustedes saben que a su Pues yo no pareja lo hay una sabía. persona que le causa un poco de Celos. malestar De molestia, por una situación incomodidad. entendible, Se lo ¿los hacemos likes saber. les molestará? Hoy en día, en esta era postmoderna, con un like empieza define, todo. claro. Un like de guerra. Un like, Yo digo que fueguito, y tan normal. Una reacción Bueno, no, una eso reacción ya- fueguito, yo creo que sí. Eso un es like. fuego. Vanessa, un like puede empezar todo como puede no significar nada. Claro, Claro. para mí, Sí, las dos Depende de cosas. qué quiere la persona, por eso voy. yo en las redes sociales reparto así los likes, ¿entendés? O sea, yo respiro. No creo que le guste eso. Yo reparto Esto va a ser un meme, Es esto va a ser un intuitivo, meme. es intuitivo, ¿entendés? Ya así sale, me Claro. sale. Sa, 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 Yo sa, sa, le doy sa. like. Entonces Yo te controla ese entiendo dedo, eso. controla el dedo. Yo te entiendo Lo eso. mismo lo reparto los likes. Pero a ver, en esta ocasión yo entiendo eso de regalar likes porque también uno va por ahí dando likes. Claro, ni lees más. Pero, ¿sabes que a ella le incomoda? Y Sí. te lo había dicho. Sí, correcto. Y ella dice que a lo mejor es hacerte presente en la vida de Jessica. Porque acabas de decir hace un rato que atracción hay. Y lo sigues sosteniendo. Claro, claro, o sea, es normal. Es que yo le digo, y no es que estoy criminalizando la atracción. A mí la atracción me parece súper natural. O sea, de hecho que vos podés tener 6 años de relación con alguien
Y a los 7 años sentís una atracción por tu compañera de trabajo y decís, wow, mira, qué linda que es. guapa. Es normal y sucede en las relaciones. Lo prudente y lo lógico y lo responsable es decirle a tu pareja, decirle, mira, me empieza a atraer o me llama la atención tal persona. ¿Qué podemos hacer al ¿Cómo? respecto? ¿Qué ¿Qué te llama estamos la- haciendo No, mal? Reforcemos lo nuestro. Y así tipo arreglamos y matamos esa atracción. En vez de reprimir y que me explote dentro de 2 años con una separación. Le estábamos comentando y estamos diciendo, ¿te imaginas? Y ya. ¿Te imaginas? Espérate, uno a la vez porque es la conversación entre todos. Le ¿ok? estábamos Tenía- comentando también a Alejandro, le estábamos diciendo, ¿te imaginas que ella quiera como que pagarte con la misma moneda para que tú te pongas en su lugar? No, No. creo que está bien. Pero ven acá, mira, tú dices, Que no te atormenten tú esas dices cosas. que tu pareja debe ayudarte a matar un poco esa atracción, pero si tu pareja lo que está buscando es que tú tomes la decisión de matar Tú esa mismo atracción. solucionas tus cosas. Correcto. Exacto. ¿Cómo vas a actuar allí? Y yo creo que Jessica mismo lo dijo. Yo no siento que Alejandro me busque. Jessica no Es tiene más, nada que ver. Yo siento que Alejandro me evita, lo dijo hoy. Pero es cierto, no tiene nada que ver Jessica. tiene nada Ella, que Mariela, lo ha repetido una y otra vez. Es que, claro, o sea, es que físicamente yo ya no doy más oportunidad prácticamente a que Jessica y yo nos crucemos. O sea, yo creo que por ahí está mi primer accionamiento. Ahora, ¿en qué otro momento yo puedo matar la atracción si ya prácticamente no la veo? Sí, cierto, lo de las redes sociales me falta, pero me asusta un poco de que eso ya roce la toxicidad, ¿verdad? Y que se vuelva una costumbre a la larga. Pero y bueno, que no te sea está malo. diciendo de cualquiera, te está diciendo de Claro, alguien de que Jessica tú dijiste que particularmente. te atraía, que querías besar y te dio un beso. No es que cualquiera. parte- Digo, no, lo que digo es que hay que poner en una balanza, ya si tú ves que es algo repetitivo en una persona totalmente X, ahí tú tendrás que decir alarma. Yo creo que ella ha sido muy clara específicamente de este caso. Y yo creo que, Eso sí. yo creo que O sea, igual... por ese lado tenés razón. Particularmente una persona. No me gustaría nada más que se vuelva costumbre. Eso yo le dije en su momento. Y me ¿Te dijo, asusta "Ay", tanto? Sí, y me dijo, ay, yo no te estoy pidiendo que cortes toda relación con las personas. O sea, te estoy manifestando nomás mi comodidad y ese tipo de cosas. Me lo dijo así bien educadamente. Según lo que yo entiendo acá, ya todo está claro. Tú lo tienes claro, ella lo tiene claro, pero lo que tienes que hacer ahora es ganarte de nuevo su confianza. La reconquista. La reconquista, eso. En la reconquista. Tengo que hacer un safari de la confianza. ¿Crees que a lo mejor el error realmente no fue tanto a lo mejor ni seguirla ni nada, fue esa distancia que decidiste darle esa semana después de algo Crucial. emocionalmente fuerte Correcto. que lo pudo haber interpretado de Ahí otra está. manera? Sí, yo creo que ahí está el error. En la semana pasada, ni siquiera tanto en el beso con Jessica, que bueno, tampoco estuvo bien, pero el error fue la semana pasada particularmente, donde ella me sintió a mí distante. Ella dice haberme dado manifestaciones de cariño y demás, y yo no a ella. Dice que aparte de repente me reclama que de repente la dejé sola en momentos particulares y fui a conversar en grupos donde estaba Jessica. Ay, no, ya, que le cambien de cuento, güey. O sea, ya. Gorda, ya va para la 3ª semana. Ya quedó claro que no fue más que un beso. Ya está, ya fue. Lo que pienso respecto a la relación de Alejandro y Mariela es que está muy cansona. O sea, está muy cansona esa situación de se fue, volvió, entonces volvió y resultó este problema y no han podido superar el problema, sino que siguen como que dándole vueltas al mismo problema. Sí, ya se la besó, ¿perdonas o no perdonas? ¿Sigues adelante o definitivamente no? Y entiendo a Mariela porque de pronto Mariela ve las cosas desde otro punto de vista, ¿cierto? Y pues Alejandro a veces como que no sabe lo que quiere y es como lo que ella sé, por eso ella hace como un paro, porque al ver esa situación entre ellos dos, ella dice, bueno, pues si yo le gustaba tanto, entonces ¿para qué ves a otra chica? Y ya él sale con que siente atracción por ella, entonces hay una confusión de sentimientos, entonces no sé eso en qué ir a parar, la verdad. Bueno, también este día hemos visto una carta que fuerte la Andrés carta. le dejó a ¡Usted no Mare. sabe! Vanessa, ponme el día. por favor. Ok, Miguel, Austin este día dejó Andrés un detalle a Mare y expresó en una carta muchos puntos, incluyendo a Don Dai y
Me escribí la carta para Suma, parecía una carta de Ondai. Sí. Parecía una carta donde. tanto, porque era para Pero no, era Mare también, porque Para Mare, sí. claramente habló de sus sentimientos hacia Me Mare. extraña que no le haya dejado una carta Le a dio la un persona que ultimátum. que estoy escuchando, está bueno. Pero yo quiero saber, Dondai, ¿por qué soy tan importante en su carta? A ver, voy a relajarme porque dije esta semana voy a venir suelto. Ese punto, me parece que uno de los puntos más importantes es el hecho de primar los antiguos y sacar a todos los nuevos. Ajá. Creo yo que se me ha tildado mucho de Judas, de manipulador. Literal, o sea, Dios mío. se está viendo eso. Ahora, yo solo digo algo. Si esta persona se mostrara como tal, como el televidente lo dice, yo no creo que aquí ni uno de ellos se dé cuenta y de que yo no tenga ni una nominación. Es lógico, ¿no? Si hay un hombre manipulador, brother, si tú eres tan manipulador y me doy cuenta, yo me voy a ir en contra tuyo porque estás haciendo algo que a nadie en la faz de la tierra le gusta. Y que va a arruinar al grupo igual. Entonces, Andrés, siento yo que es una persona que ha venido diciendo que ya no quiere estar aquí, pero al parecer sí quiere estar aquí. Quería. ¿O quiere? No quiere todavía. Y es más, si lo llaman en 2 semanas regresa, el man coge su vuelo y viene. De hecho, mi despedida para él fue, hey, todo bien, nos vemos en 2 semanas. Y me dijo, yo no quiero volver. A mí me dijo lo mismo, le pregunté. O sea, ¿tú sabes qué pero, yo decía? Yo sé que vas a volver. ¿cómo es el refrán? Una cosa es hablar del diablo. Bueno, pero en la carta él mencionó de un regreso. Es que Porque obvio. él le preguntó a Mare, Pero afuera o... el regreso de Andrés es ¿para qué? Exacto. Yo siento que él ahora se la ha cogido conmigo y está bien a la final. Yo fui claro, yo no soy de las personas que habla por atrás, yo hablo en la cara. Y siento que él pone en contexto cosas que quizás en su cabeza, como él me trata de manipulador y que yo hago esto y me trata de falso, en su cabeza quiere hacer eso, porque él saca en contexto cosas como lo que pasó con Austin, cosas como estas que prácticamente mi ideología es esto. Mi ideología no es nada. O sea, si tú me dices, ¿cuál es tu plan? ¿Dónde hay? Mi plan es cambiar el plan, siempre. Y yo tengo aquí una gran amistad, y es más, yo se lo dije a Colombia, y bien que lo pueda hablar aquí adentro. Si lo ven así, yo espero y anhelo irme como traidor yo a que ellos me traicionen. Prefiero yo que me digan, ¿sabes qué onda? Y sí, hay una desconfianza que creemos que tú, lo que me dijiste tú, de que te haces el amigo para esto, porque quizás las necesidades de aquí sean muy diferentes y tenemos que respetar eso. Y yo si te tú lo me digo, preguntas, si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, a más que no se crea o a más solo yo sé lo que quiero, o sea, estoy aquí en el reality, literal, es porque tengo a Elizabeth ahí atrás, porque tengo a Elizabeth al frente del edificio. O sea, si tú me preguntas eso, pero ha nacido esto de Andrés, de que literal yo estoy jugando un juego sucio. Bueno, aquí todos venimos para jugar Claro, y cada quien sí. su estrategia. Obvio. Tú tenías estrategia desde el principio, lo Obvio. que dijiste. Y lo que comenté demostraste. tan rápido, en la gala lo comenté tan rápido, que yo creo que él, que es nuevo, lo hubiese entendido rápido. O sea, yo lo que quiero decir es, si soy manipulador, si soy una persona que literal está jugando sucio, o sea que tengo un poder de Dios para manipularlo a Edgar, a él. Porque literal, o sea, ¿por qué no tengo nominaciones si soy tan malo? El plan de los nuevos y los viejos. Y le pregunto más también a los que llevan tiempo acá. Eso yo creo que él lo saca a contexto por eso, porque es literal. Mira, la cizaña que tiene Andrés es única, súper única. Me extraña que no le deje una carta a una mujer que recién estaba conociendo, que es Jessica, y que quería conocer a más, pero no, le fue a dar a más. Lo que yo dije en la gala es... ¿Por qué crees que se la dio a María? Brother, toma este plan tú, léela tú, porque nadie la va a leer. Y no le íbamos a dar tiempo. Al menos yo le iba a hacer oídos sordos, igual. Y ahora vienes tú y lo preguntas, y yo lo puedo hablar abiertamente. Pero si tú me dices, ¿por qué Andrés piensa eso? Lo piensa porque lo quiere lanzar. Ahora mismo anda en sus redes sociales, donde hay es falso, que esto es falso. Mira, te lo repito y se los digo al frente aquí a todos. Prefiero irme de aquí siendo yo el traidor, siendo yo el manipulador, a que ustedes me traicionen. Es que esos son el tipo de cosas con las que yo no he estado de acuerdo, porque una cosa es nosotros aquí, que estamos en un contexto
ciertamente laboral y sacar cosas afuera en una campaña de desprestigio, que fue en algún momento lo que yo sentí también por parte de Melissa, también esa situación, o sea, él no tiene por qué desprestigiarte desde su vida personal, porque las redes sociales Se lo es la está vida tomando personal tan de cada personal. quien. Y por suerte se quería ir. Tienen que pensar muy bien las cosas. Sí hay una posibilidad que si el público así lo decida, Andrés regresa. Andrés va a regresar. No, él va a Pero- regresar y cuando venga, sí. eso sí le voy a preguntar, ¿vos qué haces aquí? Si dijo Ahí que- verán, chicos, yo me tengo que ir. Los dejo para que platiquen, para que se pongan al día a los chicos y nos vemos al ratito, ¿va? Bueno, eso es incierto también que vuelva ese parcero, o sea, la verdad es incierto. Lo volvemos a Bye. votar, mijo. No, sí, Ochentero, gracias. mijo. Ochenteros. Ochenteros, mijo. Pero Ochenteros. salta, tienes que saltar. Ochenteros. El perro, el gato, el pájaro, no me importa. Quiero ver. Va, eso no me importa. Pájaro, gato, lo que sea. Un verdadero detalle de prueba. Pocos fueron cómplices, Edgar y yo. Edgar, por cierto, mis disculpas por el voto, pero según la filosofía de Donday, es que los que comenzamos nos quedemos y sin darle la oportunidad a los nuevos. Ahí nos ves a los leales confiando en su estrategia. ¡Qué Él quiere preciosa! quiere ¿se lo poner a escucha? Edgar en contra de Donday. Quiere poner, espérate, ¿sabes qué chistoso? Claro, Quiere poner, eso es lo que él quiere hacer, verlo como que él es Quiso, el porque malo, se fue. como que él es el malo, que por eso fue que votó por él, porque Donday pidió y dijo que Quiere los hacer su nuevos grupo. son los que se van y los viejos son los que se quedan. Eso es lo que él quiere hacer. Pero ¿por qué en Polémica esta y carta- problema entre todo el mundo. ¿Por qué en entiende esta la gente? carta, porque en esta carta no dice yo estaba convenciendo a los hombres para que votaran Dale por atrás, Andrea? dale atrás. Hay más atrás. Veamos. Exacto, ¿por qué no dice eso? Claro, creo que me extendí con el tema de Donday y su buen discurso. Un tan buen discurso que rogaba por tener su amistad, por entrar al grupo y porque lo hicieran parte de, porque Y estaba que- excluido. exacto. Nadie lo quería. ¿Y cómo entró al grupo? Por esta que está aquí. Intentando y por esta bueno, que está aquí, porque si no nadie le hubiera dado entrada. Nadie. Dice, Nadie. voto por una historia que es mentira, porque más Mare no quiso pactar reality conmigo al inicio, ¿ok? Elizabeth, eso sí va directo a mí, créeme que me gustaría verte con Donday por muchísimos años y no salgan en la televisión que solo fue por show. Solo mira qué lindo, qué precioso. Las 2 veces que hemos roto las reglas, él ha andado ahí. Él ha andado ahí. Todo mundo sabe y le quedó clarísimo que él tiene videos de todo. Todo. ¿Cuál es la necesidad yo de andar con Donday afuera si es show? ¿Y cuál es la ¿Por qué no necesidad le de hice, besarme a espérate, mí afuera ¿por qué si no era le hice show? caso yo? Si la misma madre dice que una de las que le gustaba era yo. Porque él me hacía miraditas cuando yo sabía que estaba con Donday. Él Todo me eso lo no dijo. dice ahí. Él me lo dijo las 3 que la traían y te mencionó a ti. Claro. Cuando Donday Madre le de preguntó Efraín. en su cara ese día que salimos, Efraín. ¿quién te gustaba? ¿Te gustaba Andrea? Sí. ¿Quién más? Callado. ¿Qué le costó decir la verdad? Nada, pero viene y obviamente me da risa que digan, ay no, es que no nos querían ver felices. Nosotros, nadie les dijo que hicieran lo que querían hacer. Nadie les dijo, hey, bésese con tal persona. Nadie les dijo, hey, mentile. Nadie le dijo, hey, dejen entrar a Sebastián. Como dijo él, por estrategia, a ver qué hacía. ¿A quién puchica le importa una estrategia cuando vos querés hacer algo? Lo eso no fue lo que haces? dijo. Él le dijo, esta relación está ya como que está muy aburrida, está muy perfecta, vamos a dejar entrar a una persona para hacerlo más interesante. Mira qué ¿Cómo interesante. vas a jugar con los sentimientos de otra No se persona y vas a puede. hacer ese... Eso es injusto. O sea, eso no lo hace una buena La cosa es que tal persona, vez fue un ¿qué trato le entre los dos pasa? que no sabemos la verdad. Pero... Y luego hablan de valores. O sea, discúlpame, pero no. Discúlpame, pero no. Doble cara. Pero bueno, vaya, me gustaría verte con Donday. Qué bueno, espero que nos vas a ver porque ahí te vamos a tallar en las fotos de la boda. Austin, un verdadero líder, varón, se sacrifica por hombres decentes, es decir, por personas que realmente valen. Obviamente Claro, quiere porque ganarse a Austin. Austin. Porque Austin hace ya lo Quiere que él le pedía, ganarse igual a a Alejandro, Austin. porque eran sus únicos 2 amigos. Por lo menos eso entendí yo en la gala. Desde el momento en el que quiso hacer quedar como que Donday quería votar a Austin, obviamente Se porque tiene que quiere aliar con ganarse, Austin, exacto. obvio, se tiene Quiere que aliar ganarse. con él. Lo que, ¿sabes qué es lo chistoso? Él no porque sabía, y ahí se fue chuco, sucio, que él no sabía que Donday ya había hablado con Austin explicándole cómo había sido la situación y ellos se llevan muy bien. Y él, ¿sabes cómo quiso meterlo? Tú estás celoso de Austin. Y yo digo, ¿qué? O sea, estoy segura que si en algún momento a mí me gustara alguien y yo me quiero ir con alguien, Donday me abre la puerta y me dice, vete, mi amor, vete. Si tú Vete. quieres irte, vete. Él mismo ha dicho, me Él haría te un lo ha favor, dicho. le haría un favor a la Claro. relación. Mentirnos, ¿entendés? Claro. Y él quiso No como pierdes tu caer bien. tiempo. Claro. Sigamos.
Todo es a conveniencia. si Y te ya de das ahí, cuenta. perdón por lo nuevo, ¿o te gustaría que nuestra historia continúe fuera o dentro del reality? Obviamente ¿Ves? él está consciente que ya va a regresar, ¿me entendés? Va a regresar, ¿por qué? Porque Mare es una de las más votadas, él también. Mare puede decir que solamente voten por él y él regresa fácilmente. El punto es de que aunque él no se Porque vaya es un de acá... castillo que al parecer no se puede derrumbar aquí donde estamos. Es un castillo que no se puede derrumbar, ni al uno ni al otro. Y eso ya lo hemos probado desde el principio. Vas a ver. Vas a No, ver. y es que mira, ¿sabes qué me molesta a mí? Que cuando yo voy a hablar de los errores de alguien más, también tengo que percatarme de mis errores. De mis errores. Porque aquí en ningún momento dice, chicos, perdón. En ningún momento. Yo quise hacer esto, Ya la yo leíste quise toda. manipular. Sí, lo demás es de Mare. O sea, ¿por qué no dijo, discúlpeme, tienen razón, me dejé manipular por X y Y persona, yo quería votar a Andrea? Pero porque... y lo súper extraño que Porque yo le él digo a lo Mare. pidió y lo repitió y lo repitió. Y nadie Tiene le que hizo ser caso. ella, tiene que ser ella. Y todavía dieron sáquela. opciones. Le O dieron sea, ¿y opciones. por qué no tal persona? Así como dijo él, hay que votar a la nueva, al nuevo. ¿Por qué no buscaron a alguien con quien no tienen Entonces afecto? no tiene sentido, porque si lo que él dice, que Donday dijo que hay que sacar a los nuevos y dejar a los viejos, ¿por qué me va a sacar a mí si hay dos nuevas y no las quiere sacar a las nuevas? No, pues sí, entonces se contradicen, todo lo que dice se contradice. Lo que pasa es de que eso es lo que hace, o sea, literal está dando patadas de abogado, ¿me entendés? O sea, ya literal solo quería lavarse las manos y decir esto es show, Poner en esto es así, contra, persona. dejar en contra, dejar un conflicto aquí. ¿Aló? ¿Aló, aló? Vengan por acá. Porque ella tiene mucho... ¿Cómo ella están? tiene mucha ¡Qué atracción. guapa! Thank you. Chicas. Hello. Chicas. Niñas. ¿Mi perro? ¿Dónde quedó? Hello. Luca. Ay, qué guapo andas, Luca. Luca, ven. Luca. Hoy anda serio, hoy anda un perro muy serio. Hoy anda, mírame y no me toques. ¿Cómo están, Guapa. chicas? Bien, súper contentas. con nuevas ¿Pueden creer energías. que entré a casa de los chicos y no quiso entrar? Y aquí siempre quiere entrar. ¿En serio? Ay, Siempre. Sabe que allá son unos soquetes. Eres un coqueto. ¿Cómo van? ¿Estás bien ahí? No, Sí, no sí, creo, tienes no, que no, sentarte. me tengo que sentar en Vanessa, Sí. pues será bien para no preocuparte. A que no me tapen. ¿Todo bien? Todo bien en Cuba. Todo bien en Cuba. Ah, qué bonito refrán de parte de Melissa Gate. Pero vamos a empezar a platicar de el chico nuevo, Freddy. Andreina, yo te vi muy abierta a platicar. ¿Te gustó? Hasta se le olvidó que iba para el baño. Ay, no, bueno, voy al baño, no, mejor voy cuando llegue Cambié de Vanessa. look y todo. Sí, la verdad es que me hice un cambio de look como no para cerrar ciclos, sino como para estar abierta a pues hacer cosas más desinhibidas, a conocer, a Lavar los trastes. a también a aceptar mis errores, a mejorar y a tener mi mejor versión, ¿no? Y pues con el chico nuevo que es Frederick, me parece un chico muy real, muy sencillo, muy como que de que lo que yo le preguntaba sentía que había un feedback, que tenemos cosas en común como la lasaña, que le gusta, pues esa es su comida favorita, y pues también me dijo que él sabe cocinar, así que para eso estamos súper que bien, porque yo le dije como que 50-50, tú cocinas y yo lavo los platos, entonces... yo como. Y también Yo lo como quise cocino. decir, pero dije como que no, y solo puedo decir que me cae bien, es lindo, porque pues tiene facciones muy bonitas, y que pues si le gustan las películas de Disney, ahí vamos bien también, porque a mí me encantan, entonces eso. Ecuador, Chévere. Bolivia nuevamente. Nosotros nos dijo que le interesó a alguien, ya nos dijo nombre. Entonces me imagino que la invitará al Cuarto Rojo cuando tenga la oportunidad, que sería el día de mañana. Y hablando de oportunidades, Mariela, tuviste la oportunidad de hablar con Alejandro. Se hablaron muchísimas cosas. Y primero quiero saber cómo vas procesando esa conversación. Ahí voy. Me enojo, me pongo triste. La conexión que hicieron me vuelvo a enojar, me pongo triste y así. ¿Has sido clara con él? ¿Tú piensas que ha sido porque él comenta que pues que él es un poco, usó esta palabra, él la usó, que tonto en este sentido, que hay que decirle las cosas y que él como que procesó diferente las cosas? Y que no ha sido clara, ¿no?
¿Y que qué? Y que no has sido clara. Que yo no he sido clara. Hay cosas que sí creo que yo esperaría de un hombre, o sea, muy básicas, muy en cuanto a la situación, que es lo que está surgiendo por el conflicto que pasó, que yo esperaría, o sea, que él me diera mi lugar simplemente. O sea, no es ni que me leía la mente, ni simplemente actuar de una forma correcta, evitando por... Ay, no sé, es que me voy a ver bien tóxica y siento que así lo ve él, Bien ¿sabes? hecho, amiga. Me voy a ver, como se lo comenté, soy una mujer con cicatrices de amores pasados que él no tiene culpa, pero se lo comenté porque eso es parte de mí. ¿Qué Claro. significa? Yo esperaría que el hombre actuara con tacto y con prudencia hasta ciertas situaciones como la que surgió. Jessica, ¿cómo ves eso de, porque él volvió a reafirmar en la casa de que, pues sí, hay una atracción y yo se lo comunico a mi pareja, tú que eres la atracción, ahora sí, ¿cómo, sí, bueno, o sea, ¿cómo lo ves? Porque de cierto punto también lo entiendes. Claro, yo hablé con Mariela y lo único que tengo para decir es que ese ya es perro de Alejandro y él lo baña. Yo no puedo desaparecer ni dejar de ser yo para que a él no le atraiga lo que soy. O sea, yo he marcado mi distancia desde un principio. Es más, antes de que llegara Mariela, yo con Alejandro ya ni hablaba. Entonces, yo creo que esta situación ya ni siquiera me compete. A mí que ya me dejen fuera de todo esto porque yo ya no estoy ahí desde hace 2 semanas. Que a mí ya me dejen descansar en paz. Entonces, para ti, eso no es tu problema. No es mi problema, que ellos se arreglen, que Alejandro vea qué hace con su atracción hacia mí, con su relación con Mariela. ¿Tú no sientes que Alejandro va hacia ti en alguna forma? Para nada. Para nada. De hecho, sentí un distanciamiento a cero conmigo. Yo de mi parte y de la parte de él. Yo no tengo ninguna, ya ni siquiera tengo una amistad con él. O sea, ya es, hola, hola, ¿cómo estás? Todo cordial y ya. Entonces, Mariela, ¿cómo crees este paso para atrás? Porque él dice de momento que este paso para atrás es como una decisión precipitada y una decisión supuestamente que viene de un punto de tu pasado y de dolor, que no es una decisión que has pensado, que estás actuando como con rapidez. ¿Qué significa para ti porque quería saber exactamente el echarte para atrás? Quitarle la responsabilidad afectiva que hubiese tenido, que es que salga, que conozca. Un paso para atrás es un paso para atrás. Eso le traté de explicar. O sea, de que ya no los une algo, en teoría. Ya tengo novio envidiosas. Quiero decirte que te quiero mucho. Una oveja, una oveja. A Edgar, pero cierto, sus disculpas por el voto, pero según la filosofía de Dondai es que los que comenzamos nos quedamos y sin dar la oportunidad a los nuevos. ¿Por qué dices algo y luego te arrepientes y haces algo totalmente contrario? Que le da miedo incluso hablar conmigo, porque cuando quería hablar con ella se va para otro lado. La realidad va a salir en algún momento, igual que salió con Andrés, va a salir con ella y está saliendo. Yo he llegado sola y siento que me voy a ir sola entre tanta gente falsa. Tienes que ser segura de tu pareja, Melissa. O sea, van a haber 1000 cheerleaders. Otra cosa que ha causado revuelo en la casa, tanto de los chicos, yo creo que en esta es la carta que te dejó. Andrés, ¿tienes la carta por ahí? Me gustaría retomar ciertas cosas. Aquí está. Esta es la... A ver, quiero observarla. Quiere leerla. ¡Mía! Ya no la voy a devolver por un tiempito. No está tan larga. Carta de despedida a todos. Pero Exactamente. eso era tirando veneno ¿Qué antes de irse. opinan de esta carta? Quiero pensar que, ¿qué opinan de la carta? Primero, porque habla de relaciones de montar show. Yo no sé a quién se refiere porque las relaciones que ahora mismo están, pues es Eli
y la tuya, Melissa, porque hay relaciones afectivas, también la de Alejandro y Mariela, hasta la mañana estaba presente. ¿Cómo toman ese tipo de comentarios de parte de Andrés? Imagínate cómo lo tomamos Andrés y yo en su momento cuando todos decían que nosotros estábamos por hacer contenido y por hacer show y que realmente no estábamos juntos y que todo era ficticio. Pues es que yo también me pongo en el papel de Mare porque he estado viviendo incluso su situación y a ver, en algún momento yo sí me he sentido atacada también y de cizañas y de comentarios que hasta Donday ha hecho comentarios acerca de mi relación que a mí me han molestado y que incluso el mismo Renier ha hablado con él pidiéndole el favor de que por favor, valga la redundancia, no se meta conmigo. Incluso me puse a ver unos capítulos donde Donday le dice a Renier que yo le tenía que bajar 2 rayitas porque si no me sacaban. Eli, ¿cómo ves esta situación también de Donday, sus tácticas y de las relaciones? Creo que para terminar el tema, bueno, por lo del tema de las relaciones, a diferencia a mí, yo creo que a mí me pudieran decir cualquier persona, o sea, y no importaría quién, que la relación es falsa, que todo eso es show, que ni siquiera pelean, que todo es bien armado, todo lo que quieran, pero el que nada debe, nada teme. Y yo no tengo por qué hacer cosas para demostrar absolutamente nada. O sea, yo sé qué tan real es y eso poco a poco se va a ir viendo. Una de las cosas también es que aquí, por más que quiera arruinarme la relación en algún momento, quien sea, yo no voy a dar motivos. Y si los motivos llegaran a inventarse o lo que sea, yo no le voy a dar paso a crear un conflicto donde no lo hay. Entonces, a mí no me afecta en nada que Andrés diga eso, ni nadie más. O sea, por mí pueden creer lo que sea. Al final todo sale a la luz, toda la verdad. O sea, la verdad tiene patas cortas. Y en cuanto a la estrategia de Donday, me da risa. O sea, me da una risa porque de una u otra forma, incluso tú, Vanessa, lo has dicho, o sea, esto es una estrategia, o sea, nosotros Sí, al final acá, es todo es una estrategia. Sí. No podemos, obviamente el voto es individual, sin embargo, nosotras también como mujeres es como llega el día de la gala y es como, ¿quién crees? Pues nadie, pero igual tenemos que votar por alguien, o sea, aunque no queramos. Yo voy a ser por tal, yo por tal, sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Y cada quien da sus puntos de vista, al final es individual, acá no bajamos en grupo a hacer la votación, nosotros bajamos individual, a nadie se le obliga, cada quien vota por quien quiere, por lo tanto, eso para mí me da risa porque de una u otra forma Andrés más que nadie sabe que justamente cuando terminó lo que tenía con Mare, él lo que hizo fue intentar ganarse la confianza de Donday. Incluso en una gala que él dijo, yo sé que estás enojado conmigo, que fue la gala que Donday le dijo, tú no eres mi amigo. ¿Qué dijo él? Dijo, yo quiero ganarme tu amistad, así que estoy luchando por ganarme tu amistad. Él intentó, hizo muchas cosas para entrar al grupo. Lo hicimos parte de, por lo tanto, nosotros conocimos a Andrés también, más allá de este programa. Por lo tanto, sabemos de que él también hacía sus estrategias, las hacía. Era una persona muy estratega también, Andrés. Entonces me causa gracia que diga la estrategia de Donday, porque no habla de su estrategia también. Simplemente atacó. Sí, podía tener una estrategia, probablemente a veces apoyaba la estrategia de Donday, a veces apoyábamos la estrategia de Andrés. Simplemente siento que vino, dijo lo que tenía que decir con esperanza de que va a volver, sin embargo, él quería irse, capricho o lo que sea, le dimos el chance de darle y apoyarlo que se fuera. Lastimosamente se blindó la casa de las mujeres y sí se fue. No sé si le salió mal la estrategia, pero se fue. Vale, tú tienes otra versión, Conmigo no hablaba y a mí también me han dicho muchas cosas que por respeto no las voy a traer al programa, pero hay muchos dobles discursos en este caso. Yo no estoy quitándole la responsabilidad a Andrés de todo lo que pasó. Yo creo que ya fui clara en lo que me molestó, en lo que no me parece que hizo bien. Incluso fui muy clara con él en el momento que yo hablé con él, que mientras él se conocía con Andrea, porque no salían, se conocía con Andrea o lo que sea, yo no hablaba con él. Yo no tenía nada que hacer ahí. O sea, justamente por eso me dolió, porque ninguno de los dos en su momento tuvo, como lo dije, la delicadeza de venir y decirme esto está sucediendo. Entonces, para no retomar el tema de nuevo, porque creo que ya he dejado bien claro por qué me molestó, simplemente hay muchos dobles discursos aquí, muchas mentiras. Entonces,
Pero yo creo que Yo me vale doy la cuenta pena de aclarar que las una de mentiras las porque pocas se personas que ha tenido está... los ovarios para pararse aquí y decir sí, mentí y lo reconozco he sido yo. Y me lo voy a echar las flores en este momento porque a la hora de la hora hay mucho doble discurso, hay mucho de yo no tengo complots, como dice Don Dai, pero en un capítulo vemos que dice si tu pelada se porta mal la saco. También en la había gala, hablado en la del gala discurso dice que yo ustedes los quiero tenían, parar que a ustedes ti. tenían supuestamente un pacto de entrar aquí y jugar el juego. Y luego pues tú te saliste del pacto porque te gustó Andrés. Pero que ya tenían también un plan. Eso fue lo que... Más que un eso plan y se un dijo pacto. en la gala, ¿no? Más Y que un plan y también... un pacto que yo también discrepo con Don Dai, porque yo a Don Dai en su momento le pedí que él no tenía por qué hablar intimidades de lo que pasó entre él y yo hace años y lo hizo. Eso me dice mucho de él como caballero y como hombre, porque por su orgullo él prefiere sacar cosas aquí a O colación. sea, tú dices que por lo que yo le pasó se pedí. aprovechó de eso para usarlo Que yo le aquí, pedí, pero no, te fue un digo pacto. de cosas específicas que yo le pedí Ok. que no tenía por qué mencionar en el programa porque eso ya es de mi privacidad y mi privacidad es mía y lo sacó y eso no está bien. Punto. Ok. Y de ahí, en su momento, sí, él y yo conversamos y fue como que, qué loco, vas a estar allá, sí, no sé, esto puede ser. O sea, no estábamos muy claros. Y le dije, bueno, si en algún momento necesitamos la ayuda del uno y del otro, estamos ahí para el uno y el otro, ¿no? O sea, como panas. Y no, sí, si es que yo no le gusto a nadie, ¿qué pasa? Si es que tú no le gustas a nadie, bueno, vemos si es que renace el fuego entre las cenizas. Y ya, y él vino aquí, yo no sabía lo que Don Dai iba a Que hacer. tampoco me Yo parece no malo. sabía. Yo no tenía idea lo que Don Dai iba a hacer. Él comenzó a hacerlo y yo era como, wait, what? ¿Qué hago? ¿Cómo funciono? Y sí, yo desde el comienzo, y se nota en mi mirada, en el momento en que bajó Andrés Salvatierra esas escaleras, yo me quedé así. Entonces, y se lo dije, yo no voy ¿Pero a tenías seguir... una relación con Andrés? O sea, fuera de lo que vimos aquí, porque pues también se tocó ese tema. No. ¿No? Para nada. O sea, entonces las chicas no vieron nada, no pudieron haber visto El nada. que lo quiera decir, que me muestren pruebas y fotos, pero no, eso no pasó. Yo me encontré con él en el mall, yo estaba con Claudia en el mall y yo lo saludé normalmente porque teníamos ya una amistad que estaba sucediendo y yo siempre lo molestaba a él con onda de que le buscaba. Pues Pero somos no 5 pasó mentirosas absolutamente entonces. Somos 5 Entonces- mentirosas porque nosotras 4 lo vimos y Claudia se le preguntó en algún Ah, momento pero y muy Alison sinceras sí. tampoco es que son. ¿Tú lo viste? El beso... Muy sinceras tampoco es que son. Sí hubo beso. Tú andabas con Yo Mare, le, ¿no? yo le buscaba... Yo estaba, Primero, yo estaba con Mare, es verdad. Es que nosotras solo andamos... ¿Qué es verdad? ¿Lo de Mare o lo de ellas? que ella estaba conmigo. O sea, yo estaba viendo la ropa, yo estaba con ella, solo estábamos ella y yo. Y sí, llegó Andrés. Pero no Y viste... primero me saludó a mí, luego la saludó a ella, si no me equivoco. Pero hubo beso. Beso. Claudia, ¿sí o no? Y yo creo que si hubo o no, o sea, ¿lo ves? Sí, y si no, pues no. O sea, es que un beso no hubo. Como te digo, yo lo estaba buscando. Sí hubo un beso. No había un beso. A ver, Yo no niego nada, yo estoy diciendo clarito, Mare, yo te siempre está lo diciendo- molestaba. Estoy diciendo Ella yo andaba con siempre lo molestaba con él buscándole robarle un pico. Lo estoy diciendo, pero no es que hubo un beso de aquí a Está allá. dando mucha excusa, que a ver, acéptalo. lo que pasa es que yo no voy a Qué hacer, mal, la perdón, verdad. sé que es algo que no me incumbe, pero yo tampoco voy a ser ni más mala ni más buena por decir las la cosas verdad. como Por son. decir la Entonces, verdad. estoy yo diciendo sé que mentiras tal vez me tampoco. pueda Una llevar... cosa es un beso, otra cosa es un Déjala pico. hablar. O sea, lo que pasa es que yo acá no estoy para estar con bando de nadie. Yo he dicho, y por algo lo he resaltado 80 veces, estoy incómoda con la situación de tanto drama, entonces me mata esta situación, me pone muy mal y yo no voy a estar para cubrir a nadie, yo no estoy para ser más o menos amiga, como dicen muchas fuera del programa, dentro son una cosa, fuera otra, amigos cuando les conviene, amigos cuando no, Exactamente. porque yo también, y algo que quiero decir es que el público merece respeto. Claro. Y yo trabajo por la gente y yo sin la gente no sería nadie. No estaría aquí si no fuera por el apoyo de la gente. Entonces, si la gente merece respeto y tocan el tema de ser falsos, pues que se empiece este trabajo de no ser gente falsa y no decir algo en el programa y luego no. Entonces, yo no me caracterizo por ser una persona seria, ya que estoy seria, porque estoy incómoda y me mata ese tipo de situaciones. Entonces, si yo tengo que decir algo y el día de mañana voy a estar sola allá en el sillón sin nadie que hablar, lo haré. Y listo. Entonces, yo no quiero tener esta situación incómoda, perfecto. O sea, Está bien. pasa. Tal vez sea su palabra de ellas contra ellas, pero obvio, no van a haber cámaras. Por algo hemos venido hasta Turquía
a estar en un reality. Y lo que tiene que pasar acá adentro. Y te lo voy a decir yo, Evidentemente. Vanessa, yo no estaba mintiendo, pero de beso a pico son dos cosas distintas. Te lo dije bien claro antes de que interrumpan. Yo siempre estaba en ese juego, incluso aquí mismo dentro de la casa. En algún momento yo era así, queriendo robarle besos y queriendo robarle besos. Eso no significa que haya algo entre él y yo fuera. Y eso no significa que cuando traen algo de ellas acá adentro, ellas en cambio no, sí, aquí no se deberían traer, pero cuando les conviene traer algo del resto, ellas sí lo pueden hacer de una. La ¿no? única que ha traído cosas del resto eres tú. Traen cosas de afuera. Y no son capaces de decir las cosas de frente, sino que ustedes por hacer su show vienen y la tiran acá y arman el... Fuera, ellas que saben de mi privacidad y por qué tienen que hablar de mi privacidad cuando yo no hablo de la de ellas hablo por afuera. mí. O sea, discúlpame, pero yo también puedo decir muchas cosas de esa carta que son ciertas, pero ya están dichas ahí. Bueno, vamos a hacer una conexión a casa de los chicos. Chicos. Invítanos a la casa, Vanessa, invítanos a la casa de las mujeres. Creo que es propio de momento dejarlos allá y ellos acá. Estamos hablando precisamente de la famosa carta que dejó Andrés, que realmente pues ha retumbado en esta casa como no pensábamos que iba a hacerlo, o sí. Y quiero tocar punto por punto. Estábamos platicando de la estrategia de Donday, que también lo platiqué. Donday, quiero saber lo que estábamos platicando realmente de la carta, retomando los puntos, los diferentes puntos. Y ahora que están todos, porque ya llegó Austin, ya llegó Miguel, así que ya estamos todos. Habla con la propiedad. La ideología de Donday, como lo escribió Andrés, la ideología de Donday. Primero, eso lo pensamos aquí todos y que nadie me diga que no. Respondan, chicos, respondan. Sí, La ideología de Donday que es, ayúdame, Vanessa. ¿Qué? Te la repito. Respondan, chicos, respondan. Soy consistente. Es que no, es que sí, es que... Es que no, es que sí. Espérate. Ok, no, dijo a Edgar, pero cierto, sus disculpas por el voto, pero según la filosofía de Donday es que los que comenzamos nos quedamos y sin dar la oportunidad a los nuevos. Vanessa, Con respecto a yo quiero comentar algo de eso, por favor. Un segundo. Sobre ese tema de que si los nuevos o los viejos, del que Edgar le pidió perdón por el voto, lo que sea, ¿qué perdón? Si él antes de la votación y antes de la gala nos dijo que quería que votáramos por él. Entonces, a lo que voy, ¿cuál es la doble moral de decir, me quiero ir, voten por mí, y luego estar como que, no, ¿por qué me votaron? Porque yo te soy sincero y eso me molestó. Yo no voté por él, pero cuando se acabó la gala, yo fui a hablar con él y a despedirme y noté su actitud rara, noté que estaba molesto porque yo conozco cómo una persona está cuando se molesta. Yo lo conozco a él y noté que estaba molesto. Entonces es como que, ¿por qué dices algo y luego te arrepientes y haces algo totalmente contrario? Si nos pediste que votáramos por ti, le pediste a las chicas, hay chats de que él escribió a las chicas que votaran por él. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Mira, Miguel, más allá de eso, yo sí voy a actuar, en este caso, en defensa de Donday, porque, como se lo comenté a Fred y cuando estábamos acá, que les lo estábamos poniendo en contexto, en un comienzo, cuando tú llegas a un sitio, cuando llegas con un grupo de gente, 5 o 6 personas, y se genera cierta hermandad, porque sí lo platicamos todos, sí fue en un momento, o sea, no es la ideología de Donday. ¿Qué pasa? Puede cambiar la percepción en el camino y en el desarrollo, como cada quien decide por quién votar, cada quien quiere, pero sí lo llegamos a hablar y dijimos, protegernos. Qué chimba, que lo ideal es que lleguemos todos juntos a la final o hasta cierto punto del reality y que nos rinda. Parce, que han cambiado las cosas, que han pasado muchas cosas, sí. Yo te he querido votar a ti. Exacto, tú me has querido votar a mí. Y éramos de los primeros. Y éramos de los primeros, pero no es la ideología de Donday. Fue algo que se habló dentro de la hermandad inicial de los hombres de la casa. Mira, yo como alguien nuevo entiendo perfectamente eso. Exacto. O sea, si entraron los del principio, obviamente van a querer quedarse los del principio, entiendo. Exacto. Que entre alguien nuevo es como que mueve todo eso. Y puedes entrar y hacer más Claro, también es que con al los final- muchachos. Al final ni siquiera depende de nosotros. No te lo pongo depende así. de nosotros. De hecho, no depende de nosotros. Claro, pero entiendo, digamos, que hayan dicho eso. O sea, no está mal, cualquiera Ya. lo hubiera pensado. Entonces Pero voy a no es retomar. ideología de No es Donday. ideología. Voy a No, retomar, entonces, voy a retomar mi discurso. O sea, ya queda claro, público, Ajá, sí, más ya que queda todo el claro que no es público. mi ideología. Yo creo que Andrés siempre La filosofía. la filosofía.
Yo creo que nosotros que conocemos de verdad, Andrés hablaba de un 100% de ser como humanos que somos. Acá en el reality quizás venimos con un 99, con un 75, con un 50, pero el 100 aquí adentro nadie es 100% como podría serlo afuera. Yo sí. Yo sí. Tanto así que Yo me dio un sí, ataque de me ansiedad sacan de de pantalla. Bueno, para los que dan el, A para ver, los que dan el 100, chicos, ¿saben qué? Este tema, hay mucho de qué hablar de este tema y creo que no sería justo, sería justo tocarlo en estos momentos porque no lo tenemos en conexión. Me gustaría tocarlo todos juntos, pero eso se va a dar más adelante. ¿Les parece que sí lo toquemos todos juntos? Sí, claro. Muy bien, O sea, sí. todos juntos te refieres a Chicos y que chicas en Andrés el tiene mismo que lugar. estar acá. Chicos y chicas. Vane, Conexión, en todos juntos, ¿a qué te conexión, refieres? como Discúlpame. En conexión como con Hombres y mujeres juntos, me En la refiero. misma casa. Hombres y Ah, mujeres ya, ya, juntos, ya. platicarlos, Claro. pero en estos momentos hay que tocar otros temas porque son necesarios de lunes. ¿Les parece bien? Vamos a tocar, piénselo bien, yo me voy a quedar con la cartita. En lo que, porque tenemos que ir desglosarla y los temas están aquí. Prepárense para hablar del tema. Todos los puntos de la carta los vamos a tocar y los puntos de vista de todos ustedes son muy importantes y los queremos escuchar con tiempo y no estar apurando. Muy bien, y hablando de los diferentes puntos que se tocan este día, el inicio de la semana, son las votaciones del día de ayer, de la gala. Así que, ¿les parece si las vemos? Ponle play. Voto por ella porque siento que hay ciertas diferencias bastante marcadas y obvias. Mi voto es por Mari. Bueno, voto por ella porque siento que nadie más va a votar por ella y no quiero votar por ninguna de las mujeres, pero pues hay que hacerlo sí o sí. Voto por esta persona porque creo que se está haciendo demasiado daño. Creo que la he visto en muchas facetas y está siendo muy víctima del reality. Y creo que estar acá le está causando más daño y necesita a su familia para poder sentirse mejor. Qué difícil, voto por ella porque ha dicho muchas veces que ya no quiere estar acá. Incluso se ha salido del programa por la misma razón, entonces considero que si no quiere estar acá, pues por eso es mi voto. Es una persona que nos ha estado mintiendo por mucho tiempo. Es un castillo que ya hay que derrumbar. Es una manipulación que ha habido por mucho tiempo y pues realmente, además de todos los problemas que tengo con ella, siento que de todas las que habemos, pues es la persona que se debe ir. Creo que tenía la persona por la cual voy a votar motivos muy válidos para pedir que se vayan, los respeto y la apoyo. Qué feo el poder del amor que nos ponen a votar así. Es con la que menos he convivido. Por robarle un beso. No, mentira. La venganza es mala. Es con la que menos he convivido. Las demás se las conozco de antes y bueno. Por destruir relaciones. Yo que tanto me he quejado de que esto es el poder del amor y las parejas estables y esto es horrible. Por lo que pasó la gala pasada, no sé qué. No tengo razones para votar por esta persona. Creo que nadie va a votar por ella. Tenía toda la disposición de estar bien, de llevarnos como compatriotas, pero la verdad que siento que no es sincera ni real con las acciones que ella hace. Entonces, este es mi voto. Muy bien, ahí están los votos de casa de las chicas. Andreina, ¿no quieres sentarte? Quiero empezar a preguntar, chicos, silencio, a Mare, ¿cómo ves cómo se llevaron los votos en la casa y las razones? Respecto a lo que dijo Andrea, yo no entiendo cómo una persona con tantos dobles discursos, con tanta hipocresía que he visto en los capítulos, que habla de mí como que si me conociera atrás en mis espaldas, que le da miedo incluso hablar conmigo porque cuando he querido hablar con ella se va para otro lado, viene a decir que yo he tenido mentiras y manipulación cuando yo me he hecho cargo de todas mis mentiras y aquí todos son mentirosos y muy pocos se han hecho cargo de sus mentiras. Y eso lo voy a decir así tal cual.
Entonces, que una persona que de alguna manera yo sé muchas cosas que sucedieron, que no las voy a traer como de mí si traen mi vida privada acá, me diga a mí manipuladora, por favor, aplique la ley del espejo y revísese. Y es así de simple. Entonces, yo no puedo, a una persona a la que yo le dije incluso antes de una gala, me voy a poner en tu lugar como mujer y te voy a apoyar porque me pongo en tu lugar como mujer, para que después ver en los capítulos cómo habla de mí, cómo se refiere a mí, y las cosas que dice de mí, y después enterarme por gente que está al lado de ella, en las cosas que hacen por fuera, contarme cosas que dice o cosas que hace. Mamá, vámonos ubicando, y si no le gusta mi actitud, entonces póngase usted por su carril, que yo me pongo por el mío y se acabó. Andrea. La risa. Sí, o sea, mira, Vanessa, La va a hacer explotar. a mí me importa poco lo que Mario opine o diga. Yo hago y digo lo que a mí me dé la gana. Y si yo quise decir lo que quise decir así, allí lo dije porque me salió y porque es la realidad. Si yo fuese tan mala persona como ella dice, si yo fuese una hipócrita, todas las cosas que dice, yo creo que entonces toda la casa la tuviera encima. Y no es así, toda la casa la tiene encima ella. Entonces, tanto que habla de que ella dice sus mentiras y que ella siempre es honesta, pues igual, entonces hoy, ¿qué pasó? Porque todas vimos el beso, igual su amiga le está diciendo que sí lo hizo y ella lo sigue negando. ¿De Estoy qué? diciendo, yo no he Entonces negado estamos nada, hablando, estoy la diciendo que mi embustera vida no soy privada es yo, mi vida la privada embustera y es ustedes ella, están y hablando todo de el otros mundo lo sabe, términos. por eso es que votan de la parte de allá por ella y acá se vota igual por ella. Las mentiras tienen patas cortas, que diga lo que tenga que decir, No que habían pase votado lo que por tenga mí, que ¿no? Lo que pasar, pasa es que y la Mario realidad hace va a eso, salir en algún momento, igual que salió con Andrés, va a salir con ella y está saliendo. Así que yo digo lo que me dé la gana, y si no te gusta, no escuches. Es que, Mari, lo que pasa contigo es que tú siempre dices, no, yo no lo hice. Ahorita dijiste, no, yo no me di ni un beso. No, es con, no contabas con que Claudia iba a aceptar. No es que no contaba con que Claudia iba a aceptar. Como ya viste que Claudia aceptó, ahora sí dices, no, es que sí fue un pico, es que sí fue. Estaba hablando y me estaba hablando y me interrumpieron la palabra. Pero yo no siempre tengo por qué pasa dar, eso. no siempre Así pasa fue desde eso. que yo llegué, cuando fue lo de que yo me acerqué a ti. No, ella nunca se me acercó, ella nunca. Cuando después dije que había un video, no, es que sí se me acercó. Entonces es como que das un paso atrás, después das un paso adelante, predicas, hablas, dices Yo que me sí, fui de que hay mi que casa ser para evitar estos frontal, dramas y entre después mi papá y mi mamá. coges y después llego acá y me haces encuentro todo lo mal. mismo. Estoy hablando, Melissa. Sí, entonces yo pienso que lo que uno habla también lo tiene que hacer con las acciones. Dices que no dices mentiras ni nada y ahorita evidentemente sucedió, aunque puede ser una mentira chiquita del beso o pico, rosaura, lo que sea. No lo ibas a aceptar. Dijiste, no, yo nunca me vi. Después aceptaron que todas vieron. No, sí me vi, es que lo encontré en el mall. Ahora después pasa eso de que Claudia dice que sí hay un beso. No, que fue un pico. Entonces, o sea, ¿me entiendes? Tú mismo te estás como que, no sé, no coordinas con lo que hablas. A ver, honestamente, yo en la gala, yo ya les he dicho, lo repito y se los puedo repetir 20,000 veces. Si nadie me va a hablar, por ser sincera, a mí me importa nada. Y está súper Yo he bien, llegado muy bien. sola y siento que me voy a ir sola Así entre es. tanta gente falsa. Y la verdad es que yo lo último que quiero es tener problemas o que sea mi culpa o como me dicen en redes sociales que yo soy una mala compatriota por no acotar muchas cosas. Aquí dice Andrés, yo a Andrés lo quiero mucho. Y qué nada más lindo que ver a un amigo enamorado. Y ojalá nos pase eso a todos aquí en el programa. Sea aquí en Turquía, sea en Bolivia, sea en la China, sea donde sea. Entonces yo, honestamente, no necesito cubrir a nadie, pero Mare tampoco veo que haya negado algo o por lo menos, como dicen, o tal vez Estaba el hablando y me silencio sea interrumpieron. mentir, no sé. Pero yo, la verdad, si hay algo que tengo que decir, lo voy a decir porque, como decimos también acá, o sea, un beso no es algo malo, digamos, o sea, o el chiste que decimos de un beso no se le niega a nadie, o no sé, pero yo entiendo también acá que mucho... Cuando gusten. No, entonces, eso, o sea, creo que no hay que darle tanta vuelta a algo malo, sino empezar a aceptar las cosas Bueno. y sobre eso construir. Bueno, estamos retomando el tema de la carta referente a lo del beso y todo, que vamos a tener el tiempo, recuerden, lo vamos a hablar, vamos a desglosarlo súper bien y vamos a tener la oportunidad de comunicarnos, chicos y chicas, todos presentes, y vamos a platicarlo como adultos que somos, ¿va? Bueno, pero vamos a hablar del amor, que es lo que vinimos, y sabemos que este fin de semana Renier y Melissa tuvieron la oportunidad de darse un viaje cortesía de Andreina y Miguel. Entonces, ¿quieren ver? Fue cortesía de ustedes, ustedes se dieron el viaje, así que, bueno, especialmente Andreina, que fue la que ganó. Vamos a ver qué sucedió. Pónganle play, por favor.
eso lo vamos a hablar. Te tengo una sorpresa preparada ¿Sí? en el aire. Qué sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? Dime. No sé, pero ya vas a ver, las sorpresas no se dicen, chiquita. Una oveja, una oveja. Quiero decirte que te quiero mucho. Que voy a estar aquí para ti. Delante de miles de personas te estoy diciendo que mi corazón es tuyo y siempre será tuyo. Siempre. Aplauso, 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 bravo, bravo. Te quiero muchísimo, hermosa querida, días inolvidables, vivo contigo, no puedo ser feliz. Cambiando un poco en tema, entonces, ¿qué te parecieron las votaciones de esta gala? Porque fueron diferentes, nosotros votamos por nosotros y ustedes, las mujeres, por ustedes. Complicadas. Pensé que iban a votar por mí. ¿Y por qué pensaban que votar por ti? No sé, por envidiosas. Muchas envidiosas, pero no, pues me sorprendió que votaran por Mari. Es que lo que más cambió el juego fue cuando lo que Don Day dijo que Andrés y Mari estaban jugando un juego por fuera y entonces adentro estaban jugando otro juego completamente diferente. Y mi punto de vista, para mí me pareció una falta de respeto tanto para nosotros como para ellos mismos. Porque como tú vas a estar haciendo una cosa por fuera, entonces adentro vas a estar fingiendo otra cosa. Es mi punto de vista, no sé, cada quien tiene su punto de vista, pero así fue como yo lo vi, de verdad que sí. Pues sí, tienes razón en algo y es que uno debe ser el mismo adentro y afuera. Ese cuentico de que soy uno acá y otro afuera, como que no va con la gente real. Lo que hay que ver ahora si mantienen las votaciones con el mismo ritmo, ¿no? Seguimos votando nosotros por nosotros y ustedes por ustedes, o la verdad no sé qué va a pasar. Sin miedo al éxito, chiquito. Que pase lo que tenga que pasar, que voten los que tengan que votar, igual. Lo que se hace bien no pasa de moda. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Muy bien, ¿qué tal? Cuéntanos a dónde fueron, Renier. Que hablé. ¡Queremos más! Va a haber más, va a haber más. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ponle play, que hay más, ponle play. ¿Hay más? ¡Eso! Sí hay más, sí hay más. Vamos, gente. Prepárense. Hoy queremos bailar. El ritmo nos llevará. Ahora todos a bailar. Enseñen a Estambul lo que es amor.
Dice la pregunta de arriba a no sé cuántos pies de altura, pero te la hago aquí abajo de nuevo. Sí. ¿Qué? No me la pongas difícil, sí. ¿Qué? ¿Qué me vas a preguntar? Te la voy a preguntar por si no te quedó claro, si quieres ser mi novia. Si quiero ser tu novia. Si puedes ser mi novia. Ah, ¿sí? Sí. Ya tengo novio, envidiosas. Oficialmente mío, queridas. Todavía. No tengo nada más. No tengo nada más que decir. Oficialmente mío, chiquito. Obvio, no le quería contar a nadie. Explíquenlo bien, tenemos nuestra segunda pareja oficial, Renier. Sabemos que algo dijiste, pero por el aire, del avión, de la avioneta, no se escuchó. ¿Qué le dijiste a Melissa? Repítenos el momento. Acuérdate, puedo ser Para tu que te novio. des cuenta quiénes son. En el vuelo, mientras estábamos Pero pongan arriba a en el Renier, vuelo, en el ¿no? aire, a no sé cuántos pies de altura, le pedí que fuera mi novia. Con razón, casi se desmayó. Ese no fue el motivo por el Con cual me razón te desmayé. mareaste. De verdad, este viaje sirvió para... Iba a vomitar las para- mariposas. Este viaje sirvió para darme cuenta de varias cosas para hacerme sentir más seguro de la persona que tengo al lado. Y simplemente, aunque aún quedan puntos por aclarar, yo quería ya hacerlo oficialmente mía. Y que cada uno de esos puntos que tengan que aclararse, en el camino juntos los vayamos tocando y podamos fortalecer y construir una linda relación. Entonces le hice la pregunta arriba en el aire y me dijo que sí. ¿A cuántos pies? A no sé cuántos pies de altura. Y Variado, pero Eso firme. es más o menos 10.000 pies de altura. Casi. Ella dijo que sí. Aprovechar. Claro que me O dijo sea, que sí. ¿hay una nueva pareja en el poder del amor? Para que la destruyan infelices. Bueno, yo sí veo que entre Melissa y Renier hay un amor muy bonito, tanto sensual, pasional, pero pues en el programa siempre se van a dar situaciones donde se pongan como en juego la relación, así que yo siento que para pelearse se necesitan dos y que si el amor es tan grande, ellos lo pueden resolver contra viento y marea. Así que bendiciones a los chicos que sean ahorita que están de novios, así que ¡wow! Felicidades chicos que son novios y espero que puedan resolver todas sus dificultades porque el poder del amor siempre gana. Melissa, ¿cómo te sientes? ¿Esperabas el momento? ¿Sabías? ¿Te lo sospechaban? Pareja oficial, Renier y Melissa. Ya tenemos dos parejas oficiales. ¡Sí! En 2 meses, una por mes parece ser. Es que ya llega la final, Vanessa. Mel, felicitaciones porque creo que te lo Vanessa, mereces. la verdad no me lo esperaba. No me lo esperaba, me tomó por sorpresa. O sea, fue una sorpresa realmente para mí, ¿no? Iba pues como en son de amigos, de lo que veníamos siendo, ¿cierto? De conocernos, porque todavía teníamos muchos temas por tratar, muchas cosas por hacer y muchos puntos por aclarar y yo todavía lo veía como inseguro, ¿por qué no? O sea, todavía lo veía como de pronto inseguro, que tenía como que pensar muchas cosas y darse su tiempo. Entonces, aunque soy una persona muy tóxica, no soy de las que me gusta presionar o decir, bueno, ¿y el anillo para cuándo? Ahora ¿Cierto? sí puede. Pero, ¿y el anillo para cuándo? ¿Cierto? Y aunque por ahí hicieron un comentario que era que queríamos estar en la final, entonces de pronto sí, también queremos estar en la final. Y qué más que llegar a la final siendo novios Todos queremos estar en la oficiales. final. Entonces realmente muy contenta. Repito, pues no me lo esperaba, me tomó por sorpresa y no, vamos a darle a ver cómo nos va. Ya ese es el momento más difícil porque ya tú sabes que cuando somos novios ya hay un compromiso más grande. Y con el comentario que te enteraste ahorita, ¿no vas a decir algo? Verdad, Renier, Aprovecha. llegó un comentario de que te hablaste con Shirley, quedaron de acuerdo en seguirse en redes sociales, entonces para que lo medites. Yo nunca le he dicho nada al respecto y que me desmienta si estoy diciendo la verdad. Yo nunca le he dicho ni no la sigas, ni no, pero pues igual es problema de él. ¿Puedo hablar? Que es Claro, molesto. claro. Que termine porque como habla como una hora. Que Se es acabó. molesto, sí, pero ya verás tú qué haces, chiquito. Shirley. Mira, Estoy en la Vanessa. posición de Mariela.
¿Qué? ¿Ya? Sí, ya. Para el tema de quitamaridos y todo eso, y el personaje, y que broma va, broma viene, ya me tiene harta, Daña por no decir relaciones. otra palabra, con lo de quitamaridos. O sea, ya creo que ya como broma ya lo aguanté bastante, lo escuché bastante, me he reído incluso, porque siento que yo no le he quitado nada a nadie. Entonces, si ya ellos formalizaron y son una relación... Yo entonces siempre que a lo digo mí- en son de charla que a chirri, mí, o sea, y sí, eso pero no ya me es- cansa que me estés tirando todo el tiempo de quitamaridos, Pues no porque sabía que te perfectamente sabes llegaba. que la situación no fue así. Lo Pues haces yo a acá, todas les digo lo haces quitamaridos en redes a sociales, lo haces en Gris, vivo, lo Andrea, haces en a Facebook. O sea, ya Claudia. cánsate. A ti te mantengo diciendo quitamaridos todo el No, tiempo o y vos sea, te ya molestas. la gente no lo ve de La esa gente manera, sabe ¿me que es por entiendes? molestar, Entonces, la gente sabe que es por Pero molestar. es que no a todo el mundo le molestan las mismas a la cosas. gente- Eso hay a que la entenderlo. gente- La gente Oh. puede ser un novio que empiece la pelea. defender. Me pueden dejar hablar. Su pareja. Así se hace. Igual O que sea, bueno, para ahorita. terminar la idea, en verdad, yo ya lo tomé como broma y como le te daba digo, la- a mí le daba Melissa la no me gana, cae mal, yo no tengo nada en contra de ella, pero ya basta, o sea, ya un momento como que de chiste, bueno, pero no todos lo tomamos igual, o sea, hay gente que a mí me ve afuera y van a decir, o sea, realmente me van a catalogar como tal y no es así porque nunca me metí en ninguna relación. Entonces ya que a mí me dejen a mí a un lado y que me dejen tranquila porque ya me saturé con el mismo tema. Entonces si ella es tan chistosa y está en personaje casi todo el día, que me deje tranquila, o sea, Me la ya bloqueas. Bueno, pues yo creo que también es válido Eso ya que es cada tema de quien diga lo ustedes, que yo le no tengo nada molesta. que ver. Yo con Pues, Renier Melissa, ya arreglé mis problemas, me saludo, me despido de él y todo bien, nos matamos de risa y todo, como amigos. O sea, Nos matamos de obviamente él risa. ya tiene una relación y cada uno sabe para dónde y qué tiene que respetar y qué no. Entonces tampoco puede venir a decir, ay, la bloqueas. O sea, ya el problema de él, pero a mí que ya me dejen en paz. O sea, ya no hay un Pero a ti- triángulo, a eso ti ya nadie se te está decidió. metiendo en nada Tienes y de que ser hecho no segura de entiendo tu por qué, pareja, pues, Melissa. Tienes que no estar entiendo segura a qué del hombre traes que el tienes tema a tu colación sabiendo costado. que, O pues, sea, yo con van ella a haber no. 1000 Shirleys. Lo de la gala, Él o sea, tiene que lo de la gala respetarte y lo que él te dije, respete a incluso ti, ¿a mí qué me Vanessa metes? se entendió en son de charla, o sea, voté por ella y dije daña relaciones, pero pues eso de Pero es que verdad ya- pero es que a mí ya no me causa gracia. lo hice más por un A mí ya no me chascarrillo, o causa sea, gracia y pues te lo puede haber dije, ya sonado como suéltame. chiste, capaz ya Shirley no le Ya no están quiero- haciendo, ya ya no, y te lo están sí. informando, entonces, como dice No, Andreina, ok, la lo base del siento. respeto siempre, Obvio, entonces... todo Diferencias enriquecen, pero el respeto no Muy bien, une. ya lo platicaron, yo creo que quedó por claro. La relación de Melissa y Renier puede que haya cariño, que haya decisión, pero lo que puede jugar en contra de ellos es la toxicidad de Melissa. Si ella no cede un poco a tener una relación un poco más tranquila, más abierta, relajada, ¿ves? Creo que Renier no va a aguantar. Él está tratando de llevar las cosas porque siento que siente un cariño por ella. Pero hay un dicho en mi país que dice que tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. Vamos a hablar de lo que el público siempre comenta, como la semana pasada. ¿Les parece ver algunos comentarios de nuestro queridísimo público? Obvio. Vamos a ver qué mensajes dice el público. Muy bien, Melissa, no eres de mi país, pero tu personalidad me encanta. Se te Gracias, quiere. Yesenia. Dice Yesenia. Vamos, Sebas, yo sé que tú puedes, te apoyo, solo cambia un poco tu manera de hablar. No soy el único que tiene que cambiar la manera de hablar. Dubraska Jiménez. Dubraska. Qué exótico nombre. Gracias, Dubraska. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Mercy dice, Mare, qué hermosa se te ve así, de verdad te felicito. Me gustaría que vengas a Perú con Austin, los dos bellos. Deja de sufrir por Andrés, no vale la pena. Saludos desde Perú. Pero en la casa, papi. Ay, me iré a dar una vueltita. Gracias, Maric. Maric López Medina. Alessi González, me encanta Andrea, es una chica que a su edad es muy madura, centrada y que sabe lo que quiere. Aplausos, aplausos. Un beso, Valeria. ¡Arriba, PR! Que viva Puerto Rico. Ortega Betancourt. Me encanta Donday y Eli, los quiero mucho. Qué lindo. Gracias, Ortega. Tú ves
más allá. Batancurt. Me encanta. Se ríe Miguel. Todavía no. Vaya, Miguel, no te rías. La risa de Eli. Yeah. Ok, Marcia Carmona dice, realmente me encanta el show, felicitaciones a los colombianos, en especial a los ecuatorianos que de una u otra forma se han convertido en la base del programa. No me imagino un show sin las ocurrencias de Donday, los dramas de Mari y la inmadurez de Andreina. Inmaduro significa la definición de una persona aburrida definiendo una persona divertida. Así que Muy bien. para mí es eso inmadurez. Ahí está, ahí Gracias, está. Marcia. Ahí se lo está. entendí. Los Saludos, ecuatorianos, Ecuador. ¿cómo lo definen? Mire, ve. A los colombianos, gracias. Saludos, Ecuador. Te Ya los amamos a ecuatorianos, todos gracias. también, a todos los Yo soy Y a de los los dos. colombianos países también que dice, los están colombianos. unidos en Papi, este no programa. importa, soy Elisa. ecuatoriano. Chúpela. Nos hacen sentir vivos. El man estuvo casado con una ecuatoriana, puede decir. Donday, que me saque de su boca, please, Donday. Olvídate de mí un ratito. Patricia dice, esos chicos son una hermandad, juntos en las buenas y malas, me caen súper y obviamente apoyando a mi Austin Baby. Perú ¡Arriba siempre Perú! Perú. Respete. ¡Arriba Perú, en especial Chile! Beso, Patricia. Está lo más largo, palpi. Cristina dice, apoyando siempre a mis representantes ecuatorianos, Andreina y Donday. Falta Mare Gracias, ahí, mijo. Cristina, Todos Ecuador Ecuador, para el unidos. mundo y para todos los países que nos apoyan. Gracias. Ay, me vengo. Dondaya. Cari García, Austin y Alejandro son personas que respetan sus sentimientos y unos caballeros en su totalidad. Y dice editado. Editaron. 67 likes. Lo editaron. Envidioso. Eso de la semana pasada. Gary García, te mando un beso. Envidioso. Acertada, muy acertada. Editaron el Austin Baby, solo pusieron Austin. Sí, bueno, ya no todo puede ser perfecto. Hicieron el favor, Austin. Muéstrale a Mariela, hazle entender a Ah, Mariela. Jackie dice, hermosa y real Melissa, eres lo máximo. Gracias, chiquita. Me dice, bravo. Argenis dice, wow, me encantó Gris, simplemente impresionante. No me canso de ver este video. Sin mostrar mucho, cautivó por completo. Elegancia, sexy y distinguida. Gracias, Argenis. Un beso. Buena, Edgar, buena, Edgar. Estoy consciente. Te pasaba. Gracias, gracias. boludo. Estoy consciente. Saludos, Argenis. Amilda dice, Edgar, eres carismático, guapo y te ves bien seguro de ti mismo. Aboga por ti, que cada quien se arrime a su brasa. Gris. Andrea, serían buenas para comenzar. Para, dice para. ¿Qué? La entrada, entonces, ¿qué es esto, Amilda? Oye, ¡Qué bárbaro! Gracias, Amilda. Figueroa. Amilda, ¿qué pasó? Amilda, ¿qué está pasando? Flavio dice, qué coqueta y bella es Claudia, tiene buen carisma. ¡Coqueta! Me lo voy a creer para empezar a hacerlo. Editado. Gracias, Piña, Flavio. si te saco a bailar, ¿aceptas? Ah, se están preguntando. Por supuesto que sí. Ese Austin. Ay, espérate, Cris dice, me gustaría que Shirley no se deje llevar por los comentarios de la chica y le conozca mejor a Sebastián. Hacen una bonita pareja y él necesita una mujer bien centrada como ella. Él no quiere jugar y desde el comienzo le gusta a Shirley, pero ellas son muy intrigantes, meten cizaña y dañan lo que puede ser algo bonito. Shirley, no te dejes influenciar por los chismes, ve y dale ese beso que estoy segura los conectará definitivamente. Hazlo, no te detengas y estoy segura que no te vas a repetir. Un consejo desde Ecuador, te escribo por lo que pasó en el capítulo 44. Capítulo específico. Voy a buscar el capítulo 44. Oye, pero no tiene fecha este, ¿no? Cállate, Capítulo Austin, 44. envidioso. Era más largo, pero se... Beso para Cris. Y ese se ve mensaje de texto. Lo que Ese no se ve sabemos es que comment. eso ya fue en el capítulo. Lo único que me preocupa es que el Thor no aparece. Ya lo vio. Sí. Pues tomaste su consejo sin haberlo leído antes. Tranquilo, que esta es la primera vez que yo aparezco en un comment. ¿Ok? Uy, se van a morir las Sebastián. Esta semana. ¿Cuáles son? ¿Cuántos grupos son?
Astrid, me encanta Renier, eres caballero. Melissa se llevó lo mejor de la casa. Tiene toda la razón. Hace 2 meses ese comentario. Tienes razón. Ay, lo editaron. No, 5 horas, 5 horas. Hace 5 horas, papi, dale envidia. Envidioso. Muy bien, esos son los comentarios y queremos agradecer Lo mejor de la casa. siempre al público por comentar. Y obviamente recuerden votar por su favorito en www.elpoderdelamor.tv. No se olviden porque ustedes son parte importantísima y manden sus comentarios que aquí vamos a tratar siempre de ponerlos y hacerlos ser siempre parte de lo importante que es el poder del amor. Yo me retiro y chicos, sus 8 horas están completadas. Entonces yo me voy a besar con alguien y lo voy a seguir también. ¿Te imaginas que ni puedas resolver las cosas con Andreina y ya, mira, Chris se te perdió? Miguel, gracias por participar, se agradece su Gracias, tiempo y Miguel. espacio. Perdió su turno. Me parecen atractivas, como 4 o 5. Gris, Mare, Claudia, Jessica. ¿Sigo? ¿Qué va a pasar? Es natural. A mí nunca había pasado cuando estoy con alguien. O sea, nunca dijiste, wow, qué lindo ese chico, nunca. Pero no le dije que sí lo quería besar. Siento que nunca hubo un cierre por tanta cosa y tanto jueguito y tanta tontera que había entre los dos. Lo que pasa es que ellas quieren colágeno y tú ya estás más que viejo. Si hablas de vejez, hablarás de experiencia, por supuesto. Tanta experiencia y todavía no sabes cómo hablarle a una mujer. No es que cerrando ciclos, sino que es como que abriéndome un poco más con las personas. Alejandro, le quité toda responsabilidad afectiva en nuestra situación. Pero él también marcó una distancia y ya me cansé de repetirlo. O sea, él no me busca para nada, ni yo a él. Les voy a dar un papel, es una dinámica larga, un papel, y no quiero que escriban cartas. Se trata de dar pistas. El poder del amor pide que si todos pueden repetir el modelaje sin camisa para nosotros dar calificación. Vengo a reclamar lo que es mío. El cuerpo más deseado del poder del amor. ¿Por qué nosotros no tenemos piscina?